Pero muy buenos días a todos, señores y señores. Bienvenidos una vez más a La Nata Sin Filtro y Sin La Nata también por el día de hoy. Toda esta semana Jorge Ernesto La Nata se encuentra de viaje. Lo mismo que el señor Croma, que es nuestro operador técnico, que se aprovechó que se las tomó La Nata, se la tomó él también. ¿Se fueron juntos? Sí, no sé. Estuve con la esposa del Croma el día viernes. Estuvimos juntos en la cena solidaria del comedor de Margarita Barrientos, Vicky. Se cumplían 18 años del comedor Los Piletones. Condujo el evento extraordinariamente bien. Y le digo, che, ¿te vas de vacaciones? Me dice, no, se va el Croma. Yo no me voy. Mirá. Y ahí, bueno, yo supuse que se iba con La Nata. Claro. Por ahí La Nata y el Croma. No sé. Machista. Por ahí La Nata y el Croma se fueron juntos. Se fueron juntos y no sabemos bien a dónde. Porque no se sabe dónde está La Nata, no se sabe dónde está Croma. Está Juan Pablo hoy en la operación técnica. Juan Manuel, que es muy parecido a mí. Hermano mellizo. Juan Manuel Gotardi, que es muy parecido a mí. No se quiere sacar foto conmigo porque me odia. Ese loco no reconocido. No. Es el otro. Alfredo, sí, es un amor. El otro Leuco. El otro Leuco no reconocido, así de barbita y de anteojos. Estamos rodeados de Leuco. Pobrecito, parecerse a mí, la verdad que es un desastre. Querida Negra Verón, ¿cómo le va? 10:43 de la mañana. Buen día para todo el mundo. Che, ¿y la lluvia? Bien, gracias. ¿Alguien la vio pasar? Porque el Servicio Meteorológico Nacional Anoche la vi. Una tormenta, granizo, pero en un momento yo pensé que se venía un huracán. Bueno, nada, no pasó nada de eso, absolutamente. Siguió de largo, no sé, no le dieron ganas, no se Menos copó. mal. No se copó. No, bueno, porque traiga un poquito de fresco. Ayer llegamos a 35 de térmica. Iban a caer pterodáctilos de punta. Claro, ¿qué nos espera para hoy? Una máxima de 29 grados y nuevamente el Servicio Meteorológico Nacional anticipa la posibilidad del tiempo que va a estar mejorando, desmejorando con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas. Máxima 29, como te dije, y estamos en este momento en HD. Diego, hay millones de computadoras que están entrando a www.mitrehd.com.ar. Comenzó la guerra del aire acondicionado. Si no, vamos a prender el aire. Leuco, yo le voy a contar a la gente. Diego Leuco, por un lado, dice prende el aire. No, apaga el aire. Apaga el aire, claro. Y Nicolás está desesperado haciendo señas, prendan el aire. Pero entonces, perdóname, Negra, vos que sabes mucho de radio, yo soy un recién llegado. ¿No le hace mal a la garganta el aire acondicionado? ¿Nosotros con qué trabajamos acá? ¿Con la garganta? No sé qué vamos a hacer. Ayer era el problema del mate. Yo propongo que prendamos el aire que está alejado de las gargantas de la gente. Cari, Cari, vos te puedes poner, por ejemplo, al lado de Yanina y no te da tanto el aire. Acá nos da justo en la nuca de la Negra y en la garganta. Si querés, prendemos el aire y llegamos a las 12 del mediodía y se nos termina la voz. Como vos quieras. ¿Vamos a estar toda la mañana sin aire? Bueno, ahora lo vamos a decidir. Vamos a entrar en votación. Por sorteo y licitación se va a decidir. Llamemos a la Nata a ver qué dice. Nico quiere aire. No, vamos a prender el aire. El debate es en cuántos grados. Bueno, ahora lo vamos a decidir. Estamos discutiendo esto, que es lo mismo que se está discutiendo. Es lo mismo que se está discutiendo en todas las casas de la ciudad de Buenos Aires. Porque ayer hubo un récord de 35,2 grados y 39,3 de térmica. Y en 20 barrios de la capital de Gran Buenos Aires hubo cuadras con corte de energía. La gente ya se está quedando sin luz. Estamos en octubre. Es una locura, 20 barrios. Y el primer calor del verano. La primera vez en el año que pasamos los 30 grados, 20 barrios de capital. 1 o 2 días, sí. Y el Gran Buenos Aires estuvieron con corte de energía. En Rosario y en Córdoba también los apagones fueron totales. Retiro, Puerto Madero, Almagro, Caballito, Flores, Santa Rita, Matadero, Devoto, Villa Crespo, Ciudadela. Realmente impresionante la cantidad de barrios que estuvieron sin luz. Y la verdad es que la pregunta que surge, Negra, es evidente. Si ahora, en octubre, que no arrancó, un solo día de calor, nos estamos quedando así. Bueno, igualmente convengamos con que es la típica, ¿no? Pasa todos los años, tampoco nos vamos a sorprender, pero digamos. la pregunta es, una vez más, ¿qué va a pasar en enero? ¿Qué va a pasar ahora en diciembre cuando no haya un día de calor? Haya 4 o 5 días seguidos. Obvio lo que va a pasar. Va a haber apagones cada vez peores. Y los grupos electrógenos cada vez más caros, vamos. Y durante más tiempo. Se naturalizó esto y hizo una locura. Yo hablé con... Vos preguntale a cualquier persona que viva en el extranjero, ni hablar países de Europa, si alguna vez se le cortó la luz. Y no lo pueden entender. Nunca. Bueno, lo llamamos a Pablo Fernández Blanco, periodista de La Nación, experto en estos temas vinculados a la energía y a la infraestructura, que hoy escribe una nota muy interesante, tapa del diario La Nación, donde cuenta específicamente cada número, cada kilovatio de energía, qué es lo que nos está faltando, en qué momento llegamos al récord, y además cuenta algo muy interesante que es una interna en el gobierno entre Jorge Milton Capitanich y Julio Devido por este tema. Pablo, muy buenos días. Diego Leuco te saluda aquí en el programa de La Nata. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal, Diego? ¿Y cómo le va a todos? Les digo, no sé cómo se va a terminar la discusión por el aire acondicionado, pero si no lo terminan encendiendo, el que va a estar muy contento es Julio Devido.
A ver, entonces lo vamos a aprender en Sépanlo. 16. Arranquemos desde este caso puntual y cotidiano y bien hogareño, que es el aire acondicionado, para hablar de la crisis energética de la Argentina. El gobierno nos habla de la temperatura. Nos dice que tenemos que tener responsabilidad cívica, responsabilidad ciudadana, y ponerlo en cuanto eran 24 grados hay que poner el aire, Alguna ¿no? vez Devido dijo que él recomendaba ponerlo en 24 grados. Sí. Y si no, los ponemos, ¿qué pasa? ¿Explota todo? ¿Somos golpistas? No es tan así, Diego, pero lo que estás diciendo con respecto al aire acondicionado es, si querés, una metáfora o una alegoría del funcionamiento del sistema energético durante el kirchnerismo. A ver. Y no me parece que esto sea, de mi parte, una exageración. El aire acondicionado en invierno y el caloventor en el verano. Esto tiene que ver mucho con una manera de hacer política, para mi gusto, y con una manera de entender la economía también del kirchnerismo. Y acá, en el aire acondicionado, converge todo. Por un lado, una de las piedras fundamentales de la economía kirchnerista fue el consumo, el darle al consumo, que la gente compre. Claro. Una de esas modas fueron los splits, los aires acondicionados. Llegaron a la Argentina antes que el kirchnerismo, pero se proliferaron de una manera increíble. Muchas veces no los más eficientes, ¿sí? Y eso te genera un gran consumo de energía. Por otro lado, la energía tiene un precio que es mentira en la Argentina, ¿sí? Claro. Y lo que para mí más mentira todavía es que nadie lo dice. O sea, lo decimos los periodistas, lo decimos quienes tratamos de entender un poco el tema, o el lector o el oyente que le interesa. Pero yo no sé. Hoy hablaba Apud, el ex secretario de Energía, en el programa de Marcelo Longobardi, y ha hablado de una suerte de populismo energético también. Esto que vos estás diciendo, ¿no? De que en realidad no se está pagando la tarifa real. Claro, como mínimo, pero el problema no es que acá la energía sea cara, sea barata. Obviamente, si a mí me aumenta la luz, no me gusta, voy a protestar, y más en un contexto de inflación, ¿no? Pero el problema es que el precio de la energía que yo pago no cubre el costo de producir esa energía. Claro. O sea, no es que hay un margen de ganancia del 1, del 2% sobre la cadena eléctrica. O sea, ni siquiera alcanza, y el Estado pone plata. Esa plata a mí me llega a la señal económica y yo obviamente gasto energía. Cuando vos ves algo barato, ¿qué haces? ¿Lo comprás? ¿Te gusta? Lo comprás. Algo así pasa con la energía. Entonces tenés por un lado aires acondicionados, alta temperatura, se consume mucha energía, la tarifa no alcanza para hacer las obras necesarias. Esto es clarísimo, lo muestran los propios números de las distribuidoras eléctricas, que no quiero hacer una defensa. En este momento todo el mundo está maldiciendo a Edenor y Edesur. Y es antipopular, pero es la verdad, Pablo. Sí, pero quizás el gran error, para mi gusto, de Edenor, Edesur y otras distribuidoras es no haberlo denunciado más a viva voz, por temor a una represalia del gobierno. Pero lo concreto es que los números, los balances de Edenor y Edesur son horribles, son en términos empresarios, ¿no? No dejan buena plata, no hubo plata para hacer inversiones porque no entraba la propia plata, y entonces no se hicieron las inversiones. ¿Cuándo se empezaron a hacer algunas inversiones? En los últimos 6-7 meses. Pero venís con un problema que tiene un retraso de por lo menos, para ser buenos, 6 o 7 años. ¿Y con qué plata se están haciendo estas inversiones? Con lo que justamente el kirchnerismo se negó a hacer durante los últimos 10 años, que era aumentar la tarifa. No se hizo bajo la modalidad de un aumento de tarifa, sino de un cargo específico a la demanda. ¿Sí? Pero vos lo pagás en la factura, de todas maneras. Eso empezó a sumar plata en un fondo que es muy burocrático, muy lento, y que maneja nuestro amigo Roberto Barata. Que responde a Julio Devido. Claro, mano derecha de Devido, con Montero, que tiene un manejo, te diría, casi... No encuentro un adjetivo del todo correcto, o sea, poco moderno, por decirlo de alguna manera. Barata es un tipo que le pone mucho tesón a la gestión, pero es una gestión muy sui generis, ¿viste? Es llamar todos los días a las empresas, ¿y qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Vas a hacer esto? ¿No vas a hacer lo otro? Pero toda esta presión, cuando no estaba la plata, no servía. Entonces, hoy tenemos un sistema que, sobre todo, se sostuvo más o menos bien hasta 2005, 2006, en parte por las inversiones que se habían hecho en la década anterior, con un modelo económico completamente distinto y con una promesa de ganancia para las empresas que finalmente no se cumplió con el kirchnerismo, obviamente, después de la devaluación. Entonces, hasta ahí se mantuvo. Después empezó a caer, y cayó, y cayó, y cayó. Hoy en la nota que saqué en el diario, sí, explicaba cómo los índices de las empresas muestran que cada vez hay más cortes, y los cortes son cada vez más prolongados. Obviamente tenés un problema, la temperatura te hace
consumir más electricidad, pero no puede ser que al primer calor proliferen los problemas. Ahora, Ayer hubo un problema Pablo, de alta tensión también. Pablo, ¿qué tal, Wiñaski soy? ¿Cómo te va? ¿Qué dicen las empresas sobre lo que va a pasar en el verano? Nadie, mirá, ese es un gran... Imagínate que la retórica empresaria y política de este momento está afiladísima después de tantos años de corte. O sea, se te corta la luz y ya tiene el discurso perfectamente armado. El principal argumento es: nadie puede decir qué va a pasar en el verano si no se sabe cuál va a ser la temperatura. Sí, para mí eso, digamos, es tirar la pelota afuera. Todos sabemos que va a haber problemas. La apuesta de ellos es que no sean problemas tan graves como los del diciembre y enero del año pasado, que calculo que lo recuerdan, con piquetes de clase media en la ciudad de Buenos Aires, en un montón de barrios, en el corredor del mal, como lo llamaba Guillermo Moreno, que es la zona de Caballito. Sí. Ellos esperan que los cortes no sean tan, pero tan complicados como el año pasado. Ahora, hasta ahora no llegó el verano y ya hay cortes complicados, gente que durante muchos días no tuvo luz. Totalmente, sí, eso sin duda, y eso vamos a convivir con eso, y te diría más, Nicolás, vamos a convivir con eso durante varios años del próximo gobierno también. Claro, Pablo, porque la pregunta es, desde el verano pasado hasta ahora, que fue caótico el verano pasado, ¿cambió algo? ¿Se modificó algo? En los últimos 12 veranos, digamos. Digo, está bien, pero para tener el recuerdo fresco del pasado, que encima un año de mundial en el medio pasó rápido, la gente no puede creer que ya estemos llegando a fin de año de nuevo. ¿Cambió algo? ¿Hemos mejorado algo? ¿Importamos más energía? ¿Eso sirve de algo? ¿Los barcos que estaban con gas esperando en los puertos, qué es lo que está pasando con eso? ¿O está todo igual que el año pasado, por lo tanto tenemos que esperar que si no hacemos nada distinto, no ocurra nada distinto? Es lógica pura. Sí, mira, no te podría decir que está todo igual. Hay algo que empezó a cambiar, no sé si en la dirección del todo correcta. Algunas cositas empezaron a cambiar, pero con un retraso enorme, que no lo vas a notar este año, no lo va a disfrutar el kirchnerismo, las pocas cosas que empezaron a cambiar. Por ejemplo, hay una cosa que si se meten en el laberinto que es la factura del servicio eléctrico, van a encontrar, que se llama FOSEDE, ¿sí? Eso es un fondo que te cargan, que te aumentan desde 4 pesos hasta más de 120 o mucho más, según el tipo de consumo que tengas. Esa plata que vos ponés, que pone la demanda, que no lo quisieron llamar aumento de tarifa porque se vuelven locos en el gobierno cuando alguien habla de aumento de tarifa. De hecho, el último aumento de gas fue un aumento de tarifa y se presentó de otra manera. Ese cargo en la factura eléctrica va a un fondo. Las empresas tienen que presentar obras, discutir con Barata, firmar millones de papeles para que le den la plata para contratar a alguien que le haga la reparación. Esto, si vos caminás con un poco de paciencia, empezás a ver que se están haciendo más obras, pero tampoco, primero, no es una enorme cantidad de obras, no es la manera en que se gestiona un servicio eléctrico moderno, de ninguna manera. Así no se gestiona la electricidad en los países desarrollados, de ninguna manera, te lo puedo asegurar. Y puede ser que se empiece a notar, yo no quiero decir mejoría, me cuesta decirlo, porque seguramente el verano va a ser muy complicado, pero eso debería empezar a contener un poco la situación. Ahora, no se va a notar mucho este verano, y esto lo va a sufrir el gobierno que viene también. Pablo, ¿y cómo es la disputa dentro del gobierno por este tema? Vos contás que hay una interna entre Capitanich y De Vido. Sí, ayer pasó algo pero muy particular. Bueno, Roberto Barata es una persona que quizás no es del todo conocida, es una de las manos derechas de De Vido, ¿sí? Y logró algo increíble dentro de lo que es esta última etapa del kirchnerismo, que es desplazar a Kicillof de un espacio de decisión. Impresionante, recordemos que Kicillof viene agarrando todos los puestos que quiere, pone el ojo y pone la bala, Axel. Todo, y en todos lados y en lugares específicos que antes pertenecían sin ningún tipo de cuestionamiento a De Vido. Por ejemplo, los subsidios a las petroleras ahora se los está pagando Axel, cuando el gran administrador de los subsidios en el kirchnerismo fue De Vido. De todas maneras, no sé cómo Emanuel Agis y Cintia de Paz, funcionarios el viceministro de Economía y hombres de Kicillof, ambos, decidieron salirse del comité que revisa, que organiza las obras en el sector eléctrico. Un hecho inédito. El poder se lo quedó Roberto Barata. Y él es, ¿cómo te puedo decir? Él es amo y señor de qué se decide, qué se hace, tiene la última palabra.
digamos, barata de saber de Impresionante. electricidad más o menos como vos y yo. Vos sabés mucho más, lo estás demostrando, No, Pablo. sí, quizás lo sé contar, pero hasta me cuesta cambiar la lamparita, pero quizás lo sé contar o se pueden saber un poco de la economía del sector. No es hay que ver, quizás sea un buen gestor, Barata, no lo sé y los resultados no lo demuestran así. Claro, eso te iba a decir. Claro, pero él es el amo y señor, él decide todo, decide qué obra se hace, y está, hay que decirlo, está al tanto de absolutamente todo. Cuando llega un transformador, qué pasa con este barco que traía productos importados para el sector eléctrico, conoce perfectamente las concesiones de Edenor y de Edesur, y él es el que toma todas las decisiones. Estos cortes que ayer por la tarde se extendieron mucho más, también con la temperatura, el día anterior no habían sido tan graves según Barata, ¿sí? Él consideraba que el tema iba a morir si nadie le daba más bolilla, pero Capitanich en la conferencia de la mañana habló de los cortes, dijo que iban a revisar, y Capitanich, para mi gusto, tiene esa cosa, viste, que a veces es... Yo no sé si porque no sabe, porque también ha metido la pata con temas vinculados con el sector eléctrico. Recuerdo una del año pasado donde él mismo reconoció que se había equivocado con una cuestión técnica, pero a veces quizás porque no sabe dice más la verdad. Claro, y también porque tiene que responder sobre las macanas de todos los funcionarios del gobierno. Además, es un lugar Responde que sobre no todo. Y a veces no tiene. Pablo, te agradecemos muchísimo la comunicación, muy completa la nota de hoy, muy completa la entrevista con nosotros. Esperemos que no sean demasiados los problemas este año. De todas maneras, creo que vamos a tener que volver a llamarte un par de veces más porque me parece que algún lío vamos a tener con la energía. Abrazo grande. Un abrazo. Pablo Fernández Blanco, periodista del diario La Nación. Hoy cuenta Lucía Salinas en Clarín que las dos grandes obras que estaba planeando construir el kirchnerismo para alimentar de más energía al país, la represa Kirchner y la represa Zepernik en Santa Cruz, están paradas por falta de financiamiento. ¿Y quién las va a construir? La va a construir Electroingeniería. Ah, mira. Es impresionante esto. Para darle energía al país, el plan de los Kirchner es este: construir la represa Kirchner y la represa Zepernik justo donde hay estancias de Lázaro Báez, que fue indemnizado por la legislatura de Santa Cruz para que entregue esas tierras. Lo indemnizaron. El plan original decía que la indemnización la iba a cobrar teniendo en cuenta el precio fiscal de las tierras. Finalmente la Santa Cruz cambió eso. Mirá, y Lázaro va a cobrar detalle. La plata teniendo en cuenta el valor de mercado de esas tierras, y además le dieron la opción de que pueda explotar comercialmente todos los terrenos que están alrededor de las represas. Es decir, que si alguna vez se construyen, Lázaro Báez, además de cobrar la indemnización, va a poder poner negocios alrededor, hoteles o canteras para alimentar la Y además construcción. la constructora es Electroingeniería, Claro, también amiga por del supuesto. gobierno de Gerardo Ferreira, compañero incluso también de militancia de Carlos el Chino Zanini. Está todo en familia. Me acabo de contar por mensajito de texto un empresario que va seguido a la privada de Debido. Dice que nadie puede prender el aire acondicionado en la privada de Debido, menos él. Que él sí prende el aire acondicionado, el resto de los secretarios que laburan en la privada no pueden prender el aire, así que bueno, le mandamos desde acá un abrazo solidario a todos los que le toca laburar en la Secretaría Privada de Julio Miguel Debido. 11 de la mañana en punto y es martes, está con nosotros Karina Vilela, viene Marcela Pagano, viene el runner también, así que tenemos de todo, dale. Vienen con Cablevisión Play, que tiene las mejores series, películas y eventos deportivos para ver online. Y la velocidad de Fibertel es insuperable. Haceme caso, llama que te van a atender bárbaro. El número es 0810-122-0200. Así que suscríbete ahora con un 35% de descuento. Cablevisión más Fibertel siempre te conviene más. Buenísimo, dos cositas quiero decir, he perdido las dos batallas que he emprendido el día de hoy. La primera es la del aire, ya está prendido a la temperatura que Soy quiere Debido. Buñaski. Y la segunda es que me acaba de retar Erika Olijaveski Mayer, nuestra productora estrella, porque yo dije que Juan Manuel Gotardi se parecía a mí. Ajá. En un rapto de vanidad y egocentrismo Sí. descomunal de mi Se parte. parece a mí. Resulta que él nació 2 años antes que yo, por lo tanto, debo decir, corregir y entregarme a la justicia directamente. Va a venir en un camión celular y me va a llevar detenido, que en realidad yo me parezco a él. Claro. Esa es son la realidad. parecidos, son Esa es la parecidos. realidad. Igualmente lo lamento por él, por tener cierto parecido conmigo. Señor Wiñaski, nos fuimos al informativo a las 11 hablando de Lázaro Báez, y vos contás hoy a la mañana en Clarín una nota grande, interesante, de cuáles son las consecuencias favorables a Lázaro que pueden tener la sanción de la ley de hidrocarburos. Claro, Lázaro Báez tiene 7 concesiones de áreas petroleras en Santa Cruz, a pesar de que no invirtió, no exploró y no explotó
tal cual le decían los contratos, la sigue teniendo el gobernador Daniel Peralta, todavía no se las quitó, y gracias a la nueva ley de hidrocarburos también tal vez pueda pedir una prórroga por 35 años de esas concesiones. Claro, dice la nueva ley de hidrocarburos que se va a votar mañana en la Cámara de Diputados, que los dueños de concesiones petroleras de petróleo convencional que ya tengan esos pozos petrolíferos podrán pedir una concesión para explotar hidrocarburos de modo no convencional. Esto es con el fracking como se hace en Vaca Muerta. Entonces Lázaro Báez, si cree que le conviene para sus negocios, y a mí me parece que obviamente lo va a hacer porque potenciaría muchísimo no solo el valor que puede tener para él una licencia de 35 años para sacar petróleo, sino si, por ejemplo, las quiere vender, esas concesiones valen mucho más si las licencias son por 35 años, podría pedir una prórroga para que efectivamente pasar de una concesión de hidrocarburo convencional a no convencional, y esto le podría permitir quedarse 3 décadas más con el petróleo del sur de la provincia de Santa Cruz. Según los viejos expertos de YPF, me contaron gente que está muy al tanto del tema, justo en esa zona de Santa Cruz, que es el sur, el norte de la provincia, se lo quedó Cristóbal López en lo que tiene que ver con el petróleo. Eso es bien interesante. Muy salomónico. Eso es bien interesante, Néstor Nico, Kirchner. porque repartieron, corregime si me equivoco, porque no me acuerdo bien, pero digo, habían repartido en su momento la cantidad de tierras petrolíferas, mitad y mitad. Mitad y mitad. Mitad Lázaro Báez, mitad Cristóbal López. Sí. Como para que no queden dudas. Ninguno de los dos, hay que decirlo, tenía antecedentes en el mercado energético, ¿no? Claro. Cristóbal López explotaba casinos gracias a Néstor Kirchner. Lázaro Báez era un empresario bancario que se transformó en constructor cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia. En el 2008, en el 2007, mejor dicho, hubo una licitación en Santa Cruz para repartir el petróleo de la provincia. El norte, las zonas petrolíferas del norte, que son 7, se las quedó Cristóbal López, y las del sur, otras 7 se las quedó Lázaro Báez. Según viejos estudios de YPF, te estoy hablando de varias décadas, justo en la parte que se quedó Lázaro Báez podría haber yacimientos parecidos a los de Vaca Muerta. Yo no sé si de un tamaño tan importante, pero podría haber reservas de petróleo no convencional enormes. Lo cual elevaría el precio de esas tierras infinidad de veces. Muchísimo. Además, Lázaro Báez es dueño de los campos donde están esos pozos petrolíferos. La oposición en Santa Cruz, sobre todo la dirigente Mariana Zubi, que es la titular de la coalición cívica, está convencida de que Cristina Kirchner impulsó esta reforma de la ley de hidrocarburos para beneficiar a su socio comercial Lázaro Báez. Otra nueva ley con nombre y apellido. Así parece. Puede ser, para beneficiar o para perjudicar, ¿no? Y además, una cuestión que también es interesante, que tiene que ver con las regalías que tiene que pagar Lázaro Báez por sus pozos petroleros. Él había propuesto en las licitaciones que ganó pagar el 20%. Ahora, con la nueva ley podría pagar el 12%, 8% menos. Se ahorra el 8% de Además de regalía. todo. Mirá Sí. vos, qué buen negocio que ha hecho el señor Báez, que está en la mira, sabés vos, Nico, y saben ustedes también, de los fondos buitre, que los están investigando, están rastreando las 123 cuentas que hay, las 123 empresas que hacen ese entramado financiero que utilizaron para, según contaste vos en PPT, enviar dinero al exterior. Este grupo que se llama AFTA, que es un grupo, la verdad, bastante complejo, que es el American Task Force Argentina, es el grupo de lobistas que tienen los fondos buitres aquí en Argentina. Tienen una página web donde se encargan, obviamente, de difamar al gobierno argentino, de contar aquellas cosas que el gobierno nacional no quiere que se cuenten, y han encontrado una manera bastante creativa de seguir molestando. En este caso van a lanzar en realidad el día de hoy un juego que se llama Follow the Money. Es decir, sigan el dinero, que es la famosa frase que apareció cuando fue el Watergate, Claro. que Garganta Profunda, esa fuente que ayudó a descubrir el caso Watergate, le dijo a los periodistas, sigan la ruta del dinero. Bueno, acá está el juego de la ruta del dinero K. Y lo interesante es que cada personaje de la ruta del dinero va a tener como una carta, como si fuera un juego de rol, como si fueran esos juegos de cartas que tienen los chicos que se van intercambiando. Y hoy cuenta Ana Barón en Clarín que la carta de Báez, por ejemplo, dice que trabajaba como cajero en el Banco de Santa Cruz a principios de 1990, que Báez le dio a Néstor Kirchner información financiera privilegiada sobre sus rivales políticos,
con lo que obtuvo la confianza del futuro presidente. La carta de Báez, entre otras cosas, dice que en el negocio de los hoteles, Báez se asoció con Kirchner en el negocio de los hoteles, garantizando ingresos para la familia presidencial de millones de dólares. Y dice también que la compañía de Báez obtuvo el 70% de los contratos de las rutas en Santa Cruz entre el año 2009 y 2013. Es lo que está lanzando los fondos buitres para contar, obviamente, cuál es la relación con Lázaro Báez y el gobierno. Insistimos, de manera extorsiva, buscando algo que tiene que ver con su propio interés de conseguir dinero. Ahora, lo cierto es que acá en Argentina el juez Casanelo no nos ha aportado ninguna información y desde Uruguay, desde Suiza y desde los fondos buitres, incluso también desde Estados Unidos en Nevada, se ha aportado más información que lo que ha ocurrido aquí en la causa judicial que se instruye en Argentina. Sí, la causa está bastante parada y según mi información lo que está intentando hacer Casanelo es más que seguir justamente la ruta del dinero sobre todo lo que tenía que ver con cómo funcionaba la financiera SGI, la Rosadita en Puerto Madero, que según el propio ex dueño del lugar nos contó a nosotros, desde ahí se lavaba dinero. En lugar de enfocarse en ese punto de la investigación, que es el punto clave, la justicia, Casanelo está intentando determinar si Leonardo Farini, este excéntrico valijero de los Kirchner, manejaba dinero del narcotráfico por su vinculación con Juan Suris, ¿no? El ex novio de Mónica, o el actual novio de Mónica Farro, que está actualmente detenido y que parece que tenía alguna vinculación con el narcotráfico y conocía a Farini. Ahora, todo esto con la ruta del dinero no tiene nada que ver. Acá el Ascar, el financista, nos contó cómo lavaba dinero de la familia Kirchner. Se comprobó en Suiza que había dinero tal vez mal habido en esos bancos. En Uruguay también se comprobó que hubo una compra irregular de un gran campo que se llama El Entrevero, que realizó la empresa del Betis. Y por eso está preso Fariña, por ese campo. No, ese es el el de Mendoza, perdón. Y además en Mendoza Fariña compró en 6 millones de dólares en efectivo un gran campo lindero con la frontera con Chile, por eso está preso. Pero bueno, hasta ahora las investigaciones de Casanelo, que tiene buen vínculo con la cámpora, se enfocan exactamente para otro lado. Claro, porque si habla de narcotráfico, saca del medio a Lázaro Báez, saca la posibilidad de Lázaro Báez. Pero en el entramado también societario de Lázaro Báez y todo este tema que investiga ahora también la FIP de las facturas truchas, también aparece Juan Suris, y es por eso que está procesado justamente Juan Suris por manejar una empresa que se dedicaba a la realización y operaciones con facturas truchas, evasiones de 14 millones de pesos también, procesado y apresado por asociación ilícita. Y ahora lo que nos enteramos es que el portal La Brújula 24, que es de Bahía Blanca y que por lo tanto tiene muy buena información de este caso, han sido los que han publicado las escuchas telefónicas, la famosa escucha donde, por ejemplo, Fariña dice los quiero en físicos, claro. Este amigo tuyo que está en el país del café, fue revelada por el portal La Brújula 24, y ahora la información que nos llega es que estarían allanando la sede de La Brújula 24, la verdad que en una actitud bastante temeraria y por fuera de lo que tiene que ver con la libertad periodística para informar. Está Germán Sasso, que es periodista y editor responsable justamente de La Brújula 24, para contarnos de qué va esta cosa. Sasso, muy buenos días. Diego Leuco lo saluda en el programa de La Nata. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Cuéntenos, ¿qué está ocurriendo allí? Bueno, efectivamente, hace ya 2 horas que está la Policía Federal allanando los estudios del diario digital, labrújula24.com, y de nuestro estudio de radio también. La intención, según nos dice la policía y según vienen con un escrito del juez de la causa, el juez Martínez, es llevarse todo lo relacionado a Suris, a Fariña, todo lo que tiene que ver con las escuchas que nosotros desde el primer momento hemos puesto al aire. Nosotros desde el mes de febrero venimos revelando escuchas importantes de la causa, escuchas de Suris vinculadas al narcotráfico, sí. Escuchas de Suris vinculadas a la red del entramado policial que a él lo protegía para vender la droga, escuchas que tenían que ver con Fariña, y ustedes lo mencionaban, estos 90 físicos que ustedes le han dado también mucha difusión. Bueno, todo eso salió por aquí, por La Brújula 24. Nosotros conseguimos esas escuchas, las chequeamos y las pusimos al aire, como ahora, cualquier Germán, periodista. Claro, eso te iba a decir. Sí. Producto de tu actividad periodística, de reunirte con fuentes, de buscar información, accedieron ustedes en el portal La Brújula 24 a escuchas, y el juez Santiago Ulpiano Martínez, que es el que está investigando la causa, pidió allanarlos
creo Sí, yo, la verdad me animo a que decir que rompiendo lo que se conoce como el secreto de la fuente, un periodista no está obligado a revelar la información que posee. Bueno, es algo básico que lo saben hasta los que no están en los medios de comunicación, ¿no? El periodista es una garantía constitucional, ¿no? No puede revelar de dónde se nutre con la información, ¿no? Por supuesto, eso está garantizado por la Constitución, pero bueno, parece no entenderlo el juez de la causa, y la policía está intentando llevarse computadoras, elementos para saber. En realidad, lo que quieren saber es cuáles fueron las fuentes de información, algo que está, como recién decíamos, está consagrado en la Constitución, es un privilegio, entre comillas, que tenemos los periodistas, ¿no? De guardarnos las fuentes, porque si no, no tendríamos acceso a informaciones que de esta manera sí tenemos. Y lo más curioso es que en los próximos días nosotros habíamos anunciado, fíjense qué curioso, que vamos a pasar a una escucha en donde Suris, que es el narco que está preso, sí, amigo de Fariña, también con algunos posibles vínculos con Lázaro Báez, y hablaba del Poder Judicial de Bahía Blanca y comprometía, se hablaban esas conversaciones, de gente del Poder Judicial de Bahía Blanca. Justamente a 2 o 3 días de haber anunciado eso es que nos cae el allanamiento, así que la verdad que nos llama mucho la atención, nos preocupa, porque la verdad que esto no solamente nos afecta a nosotros, ¿no? Esto de no poder trabajar con libertad, sino que es una afectación a la prensa en general, ¿no? Ahora, Sasso, ahora entendemos un poco más, porque tal vez el allanamiento, la explicación oficial que les da, o algún tipo de explicación que les da el juez, ¿cuál es? ¿Por qué está allanando? Bueno, dicen que están buscando, investigando por dónde se filtraron las escuchas. Ah, directamente es eso. Eso. Pero bueno, impresionante. La verdad que hemos quedado atónitos, se están requisando todas las computadoras de los periodistas que trabajan en el diario digital y las computadoras de la radio. O sea, mientras se está emitiendo un programa al aire, están tratando de llevarse los discos, pendrive, una cosa realmente de locos. Solamente por difundir, por poner al aire escuchas. Miren, les doy un dato. El juez no allanó los domicilios de los policías bonaerenses que estaban involucrados con Suris, que le daban protección a Suris, no los allanó, y nos allana a nosotros, que nosotros difundimos esas escuchas donde se prueba que Suris tenía vínculo con esos policías. A los policías involucrados no los allana, y nos allana a nosotros para sacarnos la información, molesto porque nosotros le dimos difusión, ¿no? Increíble. A lo de Suris, a lo de Fariña, escuchas donde Suris hablaba de personajes de la política muy importantes, como Alperovich, como Zamora, sí. Bueno, todo eso evidentemente le ha molestado. Del hijo de Alperovich incluso. Ahora, Germán, ¿qué medida judicial van a tomar ustedes o qué actitud están teniendo en este momento que, mientras hablas con nosotros, hay personal de la policía allanando la radio? ¿Van a pedir un amparo? ¿Van a solicitar la inconstitucionalidad de este allanamiento? Sí, el abogado, bueno, nos decía uno de los abogados de la radio que se va a pedir la nulidad del allanamiento, ¿no? Porque francamente es una locura, es una barbaridad, algo inconcebible. Pero bueno, a esto quedamos sometidos y expuestos son simplemente contactos que pasaron en una causa judicial, y algo más fiel que una escucha no hay, ¿no? Ustedes lo saben. Las conversaciones que sirvieron para meterlo preso, bueno, ahora esas mismas conversaciones que nosotros pusimos al aire son las que utiliza el juez como motivo para allanarnos. Tienen el audio. En general, muchas veces cuando no sé, alguna fuente judicial le da a un periodista una escucha, en general es la desgrabación. El material periodístico de escuchar a Fariña diciendo lo que dice es muy impactante y generó en su momento conmoción. Ustedes lo mostraron en PPT y bueno, ahí lo conoció todo el país, pero la verdad que es un material periodístico impresionante. Bueno, y ustedes fíjense que esa escucha de Fariña, si nosotros no la poníamos al aire, y por supuesto ustedes no la levantaban con la repercusión nacional que ustedes tienen, no se sabía nada, no se había hecho nada al respecto en la Justicia Federal de Bahía Blanca con esa escucha. Después sí, al hacerse pública, el juez Casanelo le pidió al juez de aquí una copia, y bueno, la escucha fue para allá y se utilizó para la causa del lavado de dinero, ¿no? No, y la evasión también, porque a través de esa escucha supimos quién era Jerusalimsky, ¿no? Este personaje, este financista, especialista en finanzas, que terminó comprando el campo de Mendoza a Fariña, una causa por la que Fariña está preso. No te quiero complicar el trabajo, pero la escucha de Suris hablando del Poder Judicial, ¿la van a publicar dentro de poco? Sí, es más, le estamos poniendo al aire ahora en los próximos minutos, cuando él en realidad habla con otro amigote de narco, aparentemente es un narco, no tenemos identificado a la otra persona, y él le recomienda, dice, bueno, cuando vayas a declarar, habla con tal fiscal que es amigo mío, y fulano de tal también, así la podemos zafar, digamos. A mí me llama la atención que, claro, nosotros cometimos el error de por ahí anunciarlo.
Claro. Lo anunciamos y No, pero no es un error, llegamos en un programa anterior a pasar Claro, al aire. el error en realidad no es de ustedes, ¿no? El error Claro. es del sistema, pero claro, Del entendemos sistema. lo que decís. Fue casi una cuestión tal vez naif, tal vez inocente, ¿no? La de Exacto. ustedes. Ahora, ¿se están llevando las computadoras de la brújula o los Sí, están dejando sí, se ahí? están haciendo copia aparentemente, pero vos sabés que yo lo relaciono con eso, porque la primera escucha nosotros de Suri la pasamos en febrero al aire. En abril fue la de Fariña. Fíjese todo el tiempo que pasó, 10 meses, y Sí. hoy nos cae el allanamiento. Es una cosa que la verdad que no se entiende. Qué locura. De las escuchas del caso Suri por la droga, surgen 10 líneas de investigación, más de 10, 20 te diría, líneas de investigación. El tráfico de personas, el tráfico de chinos, el robo de soja, el tema de la corrupción policial, un montón de líneas paralelas que surgen de las escuchas telefónicas. Bueno, nada de eso fue investigado. Los investigados somos nosotros ahora. Bueno, esperemos escuchar la escucha entonces. Sin duda. Si no la ponen van a ustedes, tener. algún periodista La nosotros va a poner y la conocemos, va a que encontrar sepa y la que va a tenga, tener. que tenga ganas de ponerla. Germán Sasso, muchísimas gracias por esta Gracias a comunicación. ustedes. Un Hasta abrazo. luego y lamentamos lo que está ocurriendo. Bueno, era Germán Sasso, periodista y editor responsable de La Brújula 24, que están viviendo una situación particular, por lo menos llamativa. Insistimos, un periodista no puede, si quiere, no revelar su fuente. Está en todo su derecho a no decir de dónde sacó la información que publicó. Ni siquiera un juez te puede obligar a hacerlo. No, muy torpe la justicia y están generando, obviamente, el efecto contrario. Acaban de lograr que haya muchísima atención ahora en el sitio de labrújula.com y entonces el rebote de esa escucha que intentó la justicia y la policía detener va a ser muchísimo mayor, ¿no? Muy torpe, la verdad. Buah, así estamos, 11:26. Ah, la maula. Claro. Me encanta decir eso. Señores, hoy es 28 Sí. de octubre, no me estoy confundiendo. No. Son las 11:37 en todo el territorio nacional. Sí. Estamos en condiciones de decir ¿Qué? que estamos de cumpleaños, estamos de parabienes. Parabéns, señoras y señores. ¿Quién cumple? No. ¿Hay fiesta? ¿Qué cumple? ¿Qué cumple? La fiesta la estamos pagando todos, negra. Porque cumpleaños el cepo cambiario. ¿Cuánto? Y dijo 3 años cumple el cepo cambiario. Y dijo Capitanich que el cepo cambiario trajo equidad a la República Argentina. Así que imagino, Ismael, que estamos para festejar, estamos de parabienes. Habría que poner música de velorio en realidad, ¿no? Y el tema es muy pero muy complejo. ¿Por qué motivo? Porque vayamos al momento del parto, que es importante acá. ¿Cesárea o natural? Y fue, Con forceps. Salió con forceps, sí. ¿Por qué motivo? Porque en realidad el cepo, es decir, ¿qué pretendió el gobierno con el cepo cambiario? Estaba viendo una enorme fuga de capitales en todo el periodo previo. Ustedes calculen que en el año 2011, antes del cepo, o sea, a octubre del 2011, ese año se habían fugado 21.000 millones de dólares. Y el año 2010 se habían fugado 11.000 millones de dólares. Y en el año 2009, 14.000 millones de dólares. Entonces el gobierno tomó esta medida con el cepo cambiario pensando que de esta manera solucionaba el problema de la fuga de capitales. Y evidentemente no pasó eso porque después del cepo no solamente hubo fuga de capitales, sino que hubo otras distorsiones en la economía argentina, que es la que estamos en gran parte, o una parte de ellas estamos padeciendo en la actualidad. Pero por eso, bueno, ¿qué les parece si hablamos con alguien que tuvo manejo en el Banco Central? Dale, Nos cómo no. referimos a Martín Redrado, que fue presidente del Banco Central, creo que hasta enero del 2010. ¿Es así, Redrado? Buenos días a todos. ¿Qué ¿Cómo tal? están? Buen día. Es así, ¿no? Así Fue es. hasta enero del 2010. Hasta el 29 de enero del 2010. Claro, creo que su salida tuvo que ver con una disposición del gobierno de que se usaran reservas para seguir pagando deuda. Usted no, digamos, no firmó la resolución respectiva dentro del Banco Central y lo forzaron a renunciar. Sí, en realidad el tema fue más de fondo, era empezar a utilizar al Banco Central como cajero del gobierno, es decir, empezar a sacarle dólares y a sacarle pesos, y eso claramente nosotros veíamos que iba a perjudicar al gobierno, y además, como usted señala, primero se hizo por un decreto. Yo entendía, y creo que todos entendemos, que los dólares y lo que tiene el Banco Central no es del presidente de la Nación ni del presidente del Banco Central, sino de todos los argentinos,
y por lo tanto cuando esto llegó al Congreso, luego de que la jueza Sarmiento me restituyera en el cargo, decidí que era momento de dar un paso al costado porque ya se habían cumplido los objetivos y dejar el mensaje que cuidado con las reservas, porque si las utilizamos como se vinieron utilizando, después tuvimos cepo y después tenemos esta consecuencia que es una fenomenal caída de la producción y del empleo. Claro, ahora Redrado, hoy Capitanich dijo, con el cepo logramos una equidad distributiva, creo que fue las palabras que él empleó, y creo que se refiere al hecho de, como no había, digamos, dólares, se estaban fugando dólares, el gobierno tenía que cuidar esos dólares, ¿para qué? Y para hacer frente al pago de energía, para hacer frente al pago de cosas prioritarias, y entonces eligió, digamos, el mal menor. ¿Usted coincide con esa apreciación? No, en absoluto. La pregunta es por qué se fugaban dólares y en particular a partir del 2010 se fugaban dólares porque ningún país del mundo utiliza el Banco Central para financiar a la tesorería y usted también sabe que a partir del 2010 la devaluación no tuvo nada que ver con la tasa de inflación. Es decir, se empezó a utilizar al dólar como a atrasar el valor del dólar, la inflación iba 4 o 5 veces por encima del valor de la devaluación y eso lo que produjo es que la Argentina dejara de generar dólares. Ustedes, bueno, en el programa, hoy no está su conductor, Lanata, pero el programa del domingo fue muy claro, mientras otros países fueron de la región, además no es que estamos hablando de países asiáticos, estamos hablando de Bolivia, de Uruguay, de Paraguay, que en el mismo periodo vieron aumentar su oferta de divisas. ¿Por qué? Porque estaban integrados al mundo, porque le bajaron impuestos a la producción de aquellos bienes que podían exportar, no necesitaron ningún cepo. Al contrario, yo preguntaría hoy al jefe de gabinete, ¿estamos mejor los argentinos que en 2010 o 2011 o estamos peor? O se lo preguntaría a su audiencia, ¿está usted peor o mejor que en el 2010 y el 2011? Y la mayoría de los argentinos vamos a decir que estamos peor. El que es un comerciante no puede vender, el que vivía de un alquiler, miremos las calles de Buenos Aires o del conurbano bonaerense, la cantidad de locales que están sin alquilar, la producción parada, la industria automotriz que está suspendiendo trabajadores. Entonces, más que equidad o no, preguntémonos nosotros, ¿estamos mejor o peor que en el 2010? Ahora, Redrado, si yo fuese funcionario del gobierno, le diría, dígame. Lo que pasa es lo siguiente, si no se hubiese puesto el cepo, hoy estaríamos todavía peor que en la actual situación con el cepo. Ese sería el argumento oficial. ¿Por qué motivo? Porque ellos le dirían, bueno, pero entonces en lugar de tener 20.000 millones o 21.000 millones de fuga en el 2011, en el 2012 la fuga hubiera sido impresionante y eso hubiera obligado al gobierno a devaluar la moneda de manera muy pero muy fuerte, llevándole a valores realmente mucho más altos de lo que debería estar en la actualidad. ¿Usted qué le respondería a ese argumento? Yo le respondería a usted como miembro del gobierno. Ningún banco central de la región se utiliza como caja del gobierno, primero. Y segundo, baje la inflación de manera tal que la inflación no vaya por encima de la tasa de devaluación. Porque lo que usted generó es aplastar. Mire usted que le gusta y profundiza en los números de la economía. Sí. Mire usted las exportaciones industriales como vienen cayendo. ¿Por qué vienen cayendo las exportaciones industriales? Porque se quedaron fuera de los costos argentinos, producto de una competitividad. Exactamente, una inflación que se fue a las nubes, que lo vemos todos como trabajadores cuando vamos a comprar alimentos útiles para nuestros chicos o ropa para nuestros chicos, pero también, digamos, el empresario que quiere producir y que ve que sus costos están muy por encima de los costos de sus competidores. Bueno, lo que hemos dejado, la caída que tenemos de hace 3 años de nuestras exportaciones industriales, lo que están marcando es que la inflación ha ido bien por delante de la tasa de devaluación. Entonces, si usted no hubiera usado al Banco Central como cajero y si usted hubiera tenido una política de reducción de la inflación, hubiera tenido ingreso de capitales, como lo tuvo Uruguay, como lo tuvo Paraguay, como lo tuvo Bolivia y lo tuvo Perú. No son magos los países de alrededor. Hicieron estas dos cosas distintas y tienen el fenómeno que les sobran dólares, no que les faltan. ¿Cuándo empezó el gobierno a usar al Banco Central como cajero? Porque cuando uno mira la fuga de capitales, prácticamente desde el 2007 en adelante, es que tenemos, ya en el 2007 hubo una fuga de capitales del orden de los 9.000 millones de dólares. Ya en aquel momento empezó a usarse el Banco Central para financiar al Tesoro Nacional. No, usted tiene una mezcla de cosas, y está bien. En 2007 usted empieza a tener la crisis de hipotecas en los Estados Unidos y en realidad después tiene
de todo el mundo emergente. Usted tome en ese momento desde bancos centrales de Corea, de Indonesia, de Malasia, del propio Brasil, en donde hay fuga de capitales precisamente por la incertidumbre que se genera a partir de la crisis internacional más importante que se tuvo desde el 30 hasta la fecha. Lo que usted tuvo allí, el Banco Central, es que teníamos el poder de fuego suficiente como para pasar esa crisis, como para darle tranquilidad a los argentinos. Fíjese, ese Banco Central pasó la crisis más profunda de la historia financiera del mundo desde el 30 y no puso un control cambiario, no puso cepo, le dio tranquilidad. Ahora, y predictibilidad. Perdóneme, ¿por qué? Porque se había acumulado. Mire, la base de la política, Ismael, pública es guardar en épocas de vacas gordas para gastar en épocas de vacas flacas. Esto lo llamamos los economistas políticas anticíclicas. Y es lo que hicimos desde, incluso a mis predecesores, desde el 2003 hasta el 2007 se acumuló divisas. Después vino la pálida y hubo que usarlas. Claro. ¿Para qué? Para darle tranquilidad a los argentinos. Ahora, Redrado, le quiero hacer, para terminar la entrevista, le agradezco mucho su tiempo, una especie de juego, si quiere, un juego ideológico. Adelante. A ver si podemos. Hoy Capitanich dijo algo que me llamó mucho la atención, que fue que el cepo generó equidad. Poniéndose usted en el lugar de Jorge Capitanich, en el lugar ideológico, político, cultural y siquiera hasta moral del gobierno, ¿hay algún dato de la realidad del cual el gobierno se puede estar agarrando para decir que el cepo generó equidad, o directamente no tiene ningún tipo de relación con ningún factor y dato y valor financiero o económico? Mire, digo, lamentablemente el jefe de gabinete le habla a la presidenta, no nos habla a ninguno de nosotros, por lo tanto ninguno de los argumentos tiene ningún dato basado en la realidad. Pero mire, desde 2010 o desde 2011, las exportaciones vienen cayendo, el producto viene estancándose, este año tenemos destrucción de empleo, la distribución del ingreso ha empeorado, no hay ningún dato fáctico que permita respaldar esa afirmación. Martín Redrado, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias, Diego, hasta luego. Hasta luego. Era Martín Redrado, expresidente del Banco Central, bueno, festejando, recordando, conmemorando con nosotros este aniversario, 28 de octubre del 2014, cumple 3 años el cepo cambiario. Bueno, dice el gobierno que generó equidad, dice Redrado que en realidad lo que trajo son algunos problemas que además, como decía, va a tener una difícil resolución, va a llevar su buen tiempo. Yo creo que va a cumplir 4 años, ¿no? También. Y bueno, probable que sí. ¿Que va a llegar? Y el año que viene sí. No necesariamente. Puede haber algo que lleve a que no se pueda festejar el cepo. Bueno. Me dan ganas de abrazarte. Esperemos que no. Ayer hubo un hecho muy particular, muy complejo, del cual Marcelo Longobardi se ocupó largo rato, porque además obviamente tiene fuertes vinculaciones con lo que ocurrió a él. Estoy hablando ni más ni menos que del extraño episodio que protagonizó el fiscal federal Carlos Stornelli, que además de ser fiscal federal es ex ministro de Seguridad y además actual jefe de seguridad del Club Atlético Boca Juniors. Fue ayer al mediodía en la zona de Aeroparque, la custodia del fiscal. Eso también es extraño, no es normal que los fiscales anden con custodia por la calle. Vio una situación sospechosa con 3 autos y 2 motos y decidió intervenir a los tiros. No hubo heridos, pero hubo 7 detenidos, los 7 colombianos. Esto obviamente fue utilizado políticamente por el secretario de Seguridad, Sergio Berni, que hace unos días que viene meneando y viene sosteniendo que es clave en el nuevo Código Procesal Penal expulsar, extrañar, como dice el código, a los extranjeros, porque son los principales responsables del delito en Argentina. La frase que hizo Berni fue: mire, muchachos, es lunes, es increíble la frase, es lunes y ya tenemos 7 colombianos detenidos. Como si esto fuera matemático, ¿no? Como si el martes hubiese otros 7 y el miércoles otros 7 y llegásemos a 21. La verdad es que es muy curiosa la situación. Lo cierto es que está muy grave la cuestión que tiene que ver con el narcotráfico en la República Argentina, más allá de que el propio Berni lo niega, porque cuando conviene hay colombiano, cuando no conviene no. Lo cierto es que la situación está complicada y sobre todo en el norte del país, porque obviamente una cuestión geográfica genera que haya mayor vulnerabilidad, sobre todo en la frontera. Esta línea Jorge Villada, que es presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, y es un hombre que ha denunciado este tipo de problemas en la frontera norte de la República Argentina. Doctor Villada, Diego Leuco lo saluda aquí en el programa de La Nata. ¿Cómo le va? Hola Diego, buenos días, mucho gusto. Muy bien, igualmente. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Cuéntenos cómo es la situación hoy por hoy con respecto al narcotráfico y también, permítame el término, con respecto al ingreso, cito palabras de la presidenta, de extranjeros que vienen a la Argentina únicamente a delinquir. Bueno, a ver. Cito a Cristina, claro, pero generalizar sobre... Coincido con usted.
sobre la situación de los extranjeros sería, en un país que ha sido receptivo de sus orígenes con la inmigración, no sería lo mejor de todo justo, creo, poner a todos en una misma bolsa. Pero hay algo que es una realidad absoluta, es cierto, en esto personalmente creo que Bernie lo viene diciendo ya hace casi un año, ¿no? Esto se lo aclaro porque una reunión que tuvimos en la Corte con Bernie, él ya había planteado las cifras de aproximadamente 4.000 colombianos en el NOA y otros 4.000 en el NEA. Esta cifra se repitió en algunas apariciones públicas que hizo él. Tuvimos algunas constataciones o datos por parte de los jueces que trabajan en el NEA y en el NOA en el norte, en Orán y en Formosa. Y efectivamente, yo lo vengo diciendo en varios programas de hace mucho tiempo, en varias apariciones, por lo menos que me ha tocado, que me han interrogado sobre el tema. Efectivamente tenemos una población importante de colombianos que no sabemos qué hacen en aquella zona norte. Claro. Sí podríamos entenderlo en el conurbano, sí podemos entenderlo en las grandes ciudades como Rosario, Córdoba, porque son lugares a donde se puede ir a buscar trabajo, pero en el norte nuestro, que está totalmente despoblado y que tiene un par de ciudades del lado nuestro, del lado de Salta, y tenemos Tartagal y Orán, y del lado de, por supuesto, Pocito, ¿no es cierto?, de Salvador Maza, y del lado de Formosa tiene Las Lonitas y después Clorinda y la propia Formosa. No hay en las dos fronteras un atractivo particular que a nosotros nos indique cuál es la presencia de tanta gente que se está instalando, como, le aclaro, en otros sectores del interior de nuestro país. No está ocurriendo solamente en la frontera. Villada, ¿qué tal? Wiñaski soy. Hola, Wiñaski, ¿cómo ¿Y qué estás? están haciendo entonces los colombianos? Qué gran pregunta. Sí. El problema, mire, el problema nuestro de la frontera norte es bastante complejo. Yo quisiera que esto, por favor, se entienda. Nosotros tenemos fronteras muy permeables porque tenemos un activo intercambio de siglos con Bolivia. O sea, no es nuevo esto. No se olvide usted que parte de la provincia del sur de Bolivia eran virreinato del Río de la Plata. Eso no murió hasta el día de hoy. O sea, hay gente que vive del lado boliviano, paraguayo, y trabaja en Argentina, o viceversa. Viven de este lado y trabajan de aquel lado. Y después está el enorme tráfico comercial internacional que existe en los pasos, que ustedes inclusive lo han documentado en un programa, y que es innegable, o sea, absolutamente innegable. Entonces, ¿y usted como qué juez? pasa? El control de las fronteras no es tan sencillo como puede ocurrir en otros países. Primero, por su extensión. Segundo, porque tenemos políticas migratorias y tenemos además la realidad del Mercosur, que no cierra las fronteras, sino por el contrario las abre. En ese inmenso tráfico que hay, ese ir y venir de gente, el contralor de las agencias oficiales federales, hablemos de migraciones, fundamentalmente, hablemos de AFIP, hablemos de aduana, y por supuesto la fuerza de seguridad, es muy complejo, es muy difícil y requeriría de mecanismos bastante sofisticados y aparte una inversión importante de material y humana, por supuesto. El diario Clarín publicó hace poco tiempo una nota muy interesante que contaba que en el norte los colombianos se están dedicando a prestar plata, que son financistas. Es una de las actividades que hemos detectado. Yo le digo, hace aproximadamente 1 año y medio empezamos a detectar delitos de narcotráfico donde están implicadas bandas de colombianos, o sea, grupos, no bandas, pero grupos, o sea, cantidades. Ya es una ya esto es una realidad a voces, la conoce todo el mundo, claro. Está claro, está admitida por todos los organismos de seguridad. Y está faltando, bueno, vuelvo a repetirle, detectar seriamente estas actividades, claro, doctor, porque investigar a fondo. Digamos, la operación con dinero y el prestamismo, digamos, es una actividad subsidiaria del narcotráfico. Sí, aunque convengamos que tanto los países fronterizos, no solamente los colombianos, posiblemente cualquier país de Latinoamérica, hacer negocio en la frontera nuestra es sencillo porque nuestra moneda está muy depreciada, por lo tanto tenemos invasión de gente que viene permanentemente a comprar y el tráfico es muy intenso. En el medio hemos tenido ya algunos fenómenos delictivos, entre ellos el famoso gusano que se denunció,
que nosotros lo pusimos en conocimiento del propio presidente de la Corte, ¿Cómo es elevó el tipo de un fuerte reclamo a los ministerios que tomaron nota de esto. El famoso gusano es una especie de caravana de unos 70, 80 vehículos que está manejado por distintos grupos de inclinación, en gran parte argentinos, y que traspasa los puestos nuestros de gendarmería como agua, porque es imposible de tener una caravana de 70 personas donde vienen chicos, mujeres, colectivos. Entonces, esta gente viene en general con mercancía para las saladas o las saladitas, de todo el país. Entran por el norte. Entonces, cuando en su mayoría argentinos, 70, dijo, ¿no, doctor? ¿Eh? En su mayoría argentinos, dijo, ¿no, doctor? No, está manejado por argentinos. Claro. Hay de todo ahí adentro, hay de todo. Cuando se han hecho procedimientos, que se han detenido, se han decomisado mercadería, han sido operativos que se han hecho parcialmente. O sea, detener una caravana completa de esas, sin que haya heridos o muertos, implica meter una fuerza de 400, 500 personas en un solo operativo de golpe. Y esto es medio absurdo, medio imposible, mejor dicho, para las posibilidades reales que tenemos como potencia de acción frente a un fenómeno como este. Claro, eso este gusano viene transitando prácticamente hace un año desde que se detectó, y la labor de inteligencia lo detectaron. Está perfectamente documentado, las fuerzas de seguridad lo tienen individualizado. Lo que pasa es que, le vuelvo a repetir, tomar las medidas del caso va a ser difícil. Es más, nosotros detuvimos a 4 o 5 jefes que dirigían este operativo, y han surgido otros nuevos jefes. Porque esos son fungibles. En realidad que hay una organización más grande detrás, que es la que, supongo yo, está aprovechando económicamente de esta distribución de mercadería en todo el país en forma espuria. Villada, justamente sobre esto último que estaba diciendo, le quería preguntar, teniendo en cuenta el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? que reduce los plazos de investigación de las causas penales. ¿Usted tiene la infraestructura, los equipos necesarios para avanzar rápido? ¿A nivel federal? Sí. Y a nivel federal va a requerir una inversión gigantesca. Las provincias como Córdoba, Salta, Buenos Aires, o sea, las que hemos implementado, donde se han implementado el sistema acusatorio, han tenido que duplicar prácticamente la planta de fiscales y casi le diría triplicar el sistema carcelario para contener la avalancha de presos que se produce, porque ese sistema... para que usted tenga una idea, le doy una idea rápidamente de lo que pasa en la provincia de Salta. Salta desfederaliza en enero el tema drogas, el microtráfico, para tomar control sobre todo en las ciudades y de todo lo que es la venta o el delivery o el chiquitaje, que se le llama vulgarmente, que no es tan chiquitaje. Sí, el minoreo. Bueno, en lo que va del año, la provincia de Salta, esperemos que pronto se adhiera a Jujuy, y ya adhirió Tucumán hace 2 o 3 meses, en lo que va del año, la provincia de Salta tiene 500 y tanto causas por narcotráfico. Ya condenó a más de 80 sujetos en 8 meses, y tiene aproximadamente 200 causas listas para juzgarse, con jueces unipersonales, no tribunales completos. Con lo cual, si usted me lo mira por ese lado del sistema acusatorio, yo le digo, van a ir mucho más rápido, pero eso requirió, le vuelvo a repetir, incrementar abruptamente la cantidad de fiscales, que en Salta se desparramaron inclusive por el interior de la provincia para que puedan actuar conjuntamente con las fuerzas de seguridad y en una forma más próxima, digamos, a la fuerza de seguridad. Y además Salta tiene 5 jurisdicciones en el interior. Córdoba otro tanto. Córdoba tiene desparramados fiscales en 30 jurisdicciones prácticamente en el interior, o sea, las principales con sus accesorias, tiene una cantidad importantísima de fiscales, al extremo que cada uno de ellos, de acuerdo, yo por lo menos en la época que estuve en Córdoba como juez de cámara, manejaba un fiscal de capital, de Córdoba capital, alrededor de 700 causas anuales, lo cual era viable, posible, el sistema funcionaba, pero tiene además 30 cámaras del crimen para juzgar, y tiene un sistema unipersonal de juzgamiento que facilita muchísimo la velocidad y los plazos. Doctor, pero nosotros a nivel federal va a tener que hacer una inversión muy grande para que el sistema funcione, primero. Segundo, una selección muy fuerte de la calidad de los fiscales que ponga, porque esa gente va a tener en sus manos la acción pública y solamente el juez va a actuar como veedor de garantías. Con lo cual hay que tener suma confianza en el nombre. Yo le digo, el sistema acusatorio
Desde el año 80, aproximadamente la década del 80, que Mayer lo empezó a promover en el país, y por detrás creo que, si mal no recuerdo, Campeonato Honores de Córdoba, es un sistema al que nos opusimos en su momento porque desconfiamos de lo siguiente: como toda la responsabilidad se pone en el fiscal, está descansando, reposando la eficacia del sistema en la falibilidad humana. Y cuando le hablo de falibilidad, quiero que se entienda bien. Puede haber fiscales muy buenos, pero puede haber fiscales que sean muy blandos, o puede haber fiscales que sean muy influenciables, o puede haber un fiscal que tenga miedo, o puede haber un fiscal que sea muy cómodo, no sé si me entiende. Cuando usted le está dando a ese solo funcionario la potestad de iniciar las acciones penales, de eventualmente pedir el archivo de las actuaciones, de eventualmente probar íntegramente la causa, y lo deja a un costado del juez, deja una segunda mirada a un costado, que es cierto que lentifica los procesos, los ralenta, pero de todos modos tiene dos miradas en el sistema actual, que es el fiscal y el juez. Claro. Alguno de los dos, de algún modo, o sea, hay una especie de mutuo control en la marcha de la investigación. Pero es cierto también que es un sistema viejo, que el otro es un sistema mucho más ágil. Pero, vuelvo a repetir, depende de la calidad del funcionario que usted ponga a cargo, porque va a tener prácticamente en sus manos un poder que difícilmente va a tener otro funcionario del Estado. Jorge Villada, muchísimas gracias por la comunicación. No, por favor. Era el doctor Villada, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, hablando de narcotráfico y también de los peligros que advierte como juez camarista de este nuevo Código de Procedimiento Penal. 12 del mediodía, 1 minuto. 12 del mediodía, 10 minutos en la República Argentina, querida Negra Verón. Ay, me la voy a autodedicar. ¿Ah, sí? Mírenla, sí, me encantó. 10 minutos. ¿Qué? ¿Que miremos qué? La Nata dijo, hagan lo que quieran. Sí, ¿no? olvidate. La semana, hagan lo que tengan ganas, así que bueno, ¿a quién se le tenemos que agradecer la canción? ¿A Erika? Qué lindo ¿A Juan Manuel? tema. ¿Andrea? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Andrea Rodríguez dice, ¿Andrea? no venimos más. Porque claro, si la Nata dijo hagan lo que quieran, sí, en realidad queremos estar en casa tomando sol, aprovechando que todavía no llovió. Pero bueno, estamos acá y como máximo gesto de rebeldía ponemos Mírenla de Ciro y los Persas, ¿verdad? Hermosa canción. Este tema, muy pero muy lindo tema, con una historia detrás también bastante interesante que ahora no recuerdo. Hay un tema importante. No, mentira, la recuerdo, pero no sé si la puedo decir. Está dedicada, ¿no? Sí, dicen que está dedicada a Jazmín de Gracia. Está bien, me la acordaba, pero bueno, no sabía si la podía decir o no, igual lo dije. Hay un tema importante que el gobierno está tratando de esquivar, que tiene que ver con los bonos de fin de año. Y es importante porque, claro, la gente empieza a ver que no está llegando, que los aumentos salariales no están a la altura de la inflación, que va a llegar a un 40% más o menos a fin de año, y todos, absolutamente todos los gremios están reclamando una bonificación especial. Hablamos con Moyano la semana pasada, que reclamaba 4.000, el oficialista Antonio Caló reclama 3.000, incluso Hugo Yasky, que es ultraoficialista, reclama 2.500, y el gobierno ya dijo, el gobierno nacional, a eso me refiero, dijo: no hace falta bono a fin de año porque la verdad es que los sueldos no han quedado atrasados con respecto a la inflación, pero hay algunas provincias, como es el caso de Córdoba y de Santa Fe, que sí van a dar bonos a fin de año. El gobernador José Manuel de la Sota ya acordó que va a pagar 1.500 pesos a fin de año, y en Santa Fe todavía no se definió el monto porque se está justamente negociando o tratando de llegar a un acuerdo con los gremios de esa provincia. Ángel Ciara es ministro de Economía de la provincia de Santa Fe y está del otro lado de la línea. Ministro Diego Leuco, lo saluda en el programa de La Nata. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? Saludos para todos. Buen día, Diego. Muchas gracias por habernos atendido. Cuéntenos cómo es la situación, de qué cifras se está hablando. Sé que todavía no ha llegado a un acuerdo, lo decía recién. No estamos hablando de ninguna cifra por el momento. La decisión de nuestro gobernador, el doctor Bonfatti, ha sido efectivamente reconocer la necesidad de un suplemento a fin de año. Esto lo anunció esta mañana. También anunció que la definición del monto, los tiempos y a quiénes están siendo conversadas con las distintas corrientes gremiales de los trabajadores de la provincia. Ministro Ismael Bermúdez lo saluda. ¿Perdón? Ismael Bermúdez lo saluda. Ismael, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuánto fue el aumento salarial para los empleados de la provincia este año? Este año estuvimos en el orden del 30% aproximadamente, con distintas escalas, pero la media está en el orden del 30%.
Por lo tanto, digamos, este año tendrían una pérdida del poder adquisitivo de 10 puntos. Bueno, sí, depende de la inflación que no, tomando que esta de 40... bueno, si le gusta la de 40, evidentemente que sí. No, si quiere tomo la de San Luis, que da 46. ¿Quiere no, que, por eso. Le aviso que la Dirección de Estadística y Censo de San Luis le da 46,3. Te das cuenta que tenemos ahí una varianza importante, pero sí, efectivamente, y por eso mismo, independientemente si sea 10, 15 o 20 puntos, no hay duda que hay que reconocer que el proceso inflacionario siempre orada los aumentos salariales. Entonces, la pregunta, teniendo en cuenta el sueldo promedio que hay de los sueldos provinciales, 10 sí. puntos, ¿cuánta plata implica de pérdida salarial en el año? No, me parece que es una... No sé a dónde quiere llegar usted, pero no entiendo. A saber cuánto es la pérdida salarial medida en pesos, ¿no? Claro, en cifras. Claro, yo no le dije porcentaje. 10 puntos, bueno, 10 puntos equivale a cuánto en el caso concreto de la provincia de Santa Fe. Si usted toma el 10% de la totalidad de la masa salarial, está hablando de 2.500 millones de pesos aproximadamente. ¿Y cuánta gente? Digamos, con docentes, no docentes, todos 120.000 personas aproximadamente. Claro. O sea que entonces el salario promedio del empleado público en la provincia de Santa Fe, ¿cuánto es, ministro? Bueno, es muy difícil hacer eso porque supongo que a eso apuntaba un poco la pregunta de Ismael, para más o menos poner una cantidad de pesos, ¿no? Cada escalafón tiene su propia lógica, entonces si uno dice la media, habrá algunos que están por encima y otros por abajo y se comienzan a enemistar entre nosotros mismos, sabiendo quién gana más y quién gana menos. Entonces, lo que quiero decirles es, nosotros dimos una recomposición salarial que le significó al presupuesto de la provincia de Santa Fe una erogación adicional no contemplada de 6.000 millones de pesos. Bueno, pero la recaudación aumentó más del 30%. Menos mal, porque si no, ¿cómo se imagina que lo vamos a pagar? Pero por eso digo que la recaudación, por el impuesto inmobiliario... No, el impuesto inmobiliario nuestro es ridículo, entonces... ¿Sí? La verdad que tener un impuesto inmobiliario en la provincia de Santa Fe que recauda el 9% de la masa de los recursos propios, me parece que no... Bueno, pero ingresos brutos sí. Y obviamente, y claro, por supuesto, el único tributo que rinde y del cual dependen las finanzas de todas las provincias argentinas es ingreso bruto. Para nosotros representa el 70% de los recursos de propia jurisdicción. Escúcheme, ¿el bono que están estudiando va a abarcar a los jubilados? Estamos pensando que sí, que efectivamente no vamos a dejar afuera a los jubilados. ¿Cuánto recibieron ellos de aumento este año? Los jubilados sí. Tienen movilidad y se va actualizando. Pero por eso, ¿cuánto fue la movilidad? No sé cuánto fue. Esto lo maneja la Caja de Jubilaciones, no lo maneja el Ministerio de Economía. Porque a mí me dijeron que este año la movilidad fue del 28%, por lo tanto ahí ellos podrían llegar a tener una pérdida de 12 puntos. No sé, la verdad que no creo que haya sido así, pero se lo puedo confirmar. No creo que haya sido el 28% la movilidad. Nosotros tenemos movilidad en serio, no la movilidad que tiene la nación. Le leo, Asociación Argentina de Presupuesto, ASAP. Las jubilaciones y pensiones, lo sabe, en Santa Fe se incrementaron en marzo un 20% en promedio y alrededor de un 8% entre junio y julio del 2014. Puede ser. Déjeme que haga yo mi análisis. Perfecto. Y se lo paso. Okay. Los análisis de ASAP son supuestamente objetivos. Y bueno, me parece bien que lo tomen en cuenta, pero creo que podemos hacer una revisión de la información que proviene un chequeo con la caja. Pero claro que sí, lo tenemos que chequear con la caja, claro. Ministro, ¿qué tal? Nicolás Wiñarski soy. Hola, Nicolás. Para los santafesinos que nos están escuchando, aunque no quiera dar una cifra redonda, ¿podría hablar más o menos de un rango de cuánto va a ser el bono? Mire, yo lo que le puedo decir es que por cada 100 pesos que nosotros demos nos cuesta 25 millones de pesos. ¿Y cuánto tiene la provincia pensado destinar a eso? Digamos, pues intuyo que también cuando uno se sienta a negociar, en este caso es con los gremios, con los representantes de los empleados, sabe que tiene un mínimo y un máximo de cosas que puede llegar a entregar. ¿Ustedes más o menos en cuánto lo están pensando a eso?
el mínimo y el máximo. Sí. Bueno, el máximo evidentemente que puede ser infinito para la otra parte. Claro, para ustedes digo. Para nosotros tenemos que encontrar, como lo hemos hecho siempre con la dirigencia sindical, apelar a la responsabilidad. Nosotros tenemos que saber que podemos pagar y hoy evidentemente no sé cuánto puedo pagar. Claro. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo de la caja. Mes de diciembre que tenemos que pagar aguinaldo, además del sueldo con la actualización, encima el bono, que significa, si usted da 1.000 pesos, está hablando de 250 millones de pesos adicionales. Sí. Entonces, las magnitudes, cuando uno las proyecta a la totalidad del universo de los trabajadores, se hacen magnitudes muy, muy grandes que se acumulan en un momento del año donde realmente uno quisiera tener algún tipo de fluidez mayor o de pasarme. Pero bueno, por esto le quería preguntar, ministro, a fin de año, y esto es lo que están reconociendo por lo bajo, obviamente no lo hacen públicamente todavía, pero tiene que ver también con una idea o con un temor que hay, que siempre a fin de año puede generarse algún conflicto, la gente empieza, bueno, a movilizarse, a ir hacia los supermercados, a tomar las calles, como ha ocurrido el último fin de año, y algunas provincias están encontrando en este mecanismo del bono, bueno, una manera de contener socialmente algún tipo de protesta que pueda ocurrir. ¿Ustedes lo están considerando también como una herramienta válida para esto en la provincia? A ver, digo, nosotros estamos hablando de los trabajadores de la provincia, ¿no? De todos los trabajadores privados del país. Entonces, nosotros en ese sentido tenemos con la dirigencia sindical un trabajo de años de responsabilidades compartidas en el manejo del Estado de la provincia. No pensamos que esto atempere nada porque tampoco creemos que puede haber reacciones por parte de los trabajadores provinciales ante una situación de deterioro de su salario. Para eso tenemos siempre abierta la posibilidad del diálogo. Pero además la provincia hace muchas cosas adicionales para tratar de contener las posibles desagrados sociales. Tenemos una política de salud, de educación, de desarrollo social y de seguridad que trata evidentemente de ir a los fenómenos causales antes que las consecuencias. Ministro, muchísimas gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Era Ángel Seara, ministro de Economía de Santa Fe, bueno, confirmando que van a dar un bono a fin de año para los empleados estatales de la provincia, todavía no saben... Y jubilados. Y jubilados también. Va a ser difícil para el gobierno nacional evitar dar un bono, ¿no? Si las provincias se van sumando de a poco a esta medida, ¿no? Recordemos, Nico, que el gobierno ya dijo que no hace falta. El gobierno, al revés, el gobierno dice que en base a los cálculos del INDEC, el poder adquisitivo, el poder de compra del salario aumentó de manera realmente muy fuerte y que por lo tanto al revés, le está sobrando salario a la gente, con lo cual tengamos cuidado a ver si todavía nos hacen un descuento adicional. Claro, a ver si todavía un descuento a fin de año en lugar de un bono, 12 y 22. 24, porque tengo que hablar más alto. 24 grados, 2 décimas y más, con cielo despejado. Tenemos un sol lindo que aparentemente se va a ir hacia la tardecita o noche. Les quiero contar que la Fundación Banco Ciudad los invita a todos, a vos corazón, a vos, a todos. Te invita a participar del concurso nacional de dibujo en homenaje a Troilo y Cortázar. Envía tu dibujo desde todo el país hasta el 2 de noviembre, gana importantes premios y podés buscar las bases en www.bancociudad.com.ar. La cultura produce más cultura, Fundación Banco Ciudad. Bueno, hablando de cultura, está Yanina en la torre, porque ayer en el programa de Marcelo Hugo Tinelli apareció la niña Sirio una vez más. Yo me hago una pregunta. ¿El casamiento de Sirio Insaurralde es un casamiento o es un evento político? Y no lo sé. Es un evento político. ¿Viste que iban a hacer cuando casi hablas vos con ellos, Karina Vilela? 200 personas. Ya son 600. Eso es lo que dijeron de la prensa. Yo, cuando tuve la reunión con ellos, arrancamos con 450. Bueno, y a nosotros nos mentían. Qué raro, Insaurralde y Sirio mintiendo. La primera reunión que tuvieron ellos conmigo sobre su boda, que después no llegamos a ningún acuerdo, ellos pidieron una fiesta de 450 y otra de 200. Bueno, ahora ya para una sola hay más o menos confirmadas 600 personas. Parece que una de la segunda fiesta se suspendió o van a hacer algo muy chiquito. Está el top de las noticias. Ayer
ella en el bailando dijo que a Cristina no la habían invitado. Se dio el lujo encima de ningunear a la presidenta. A la presidenta no la invitaba. Esta. Y después que había como un rumor que Scioli desde el primer día, muy caballero, muy educado, el señor Scioli recibió la invitación y dijo que sí. Había un rumor que salió en todos los diarios que a Massa... Scioli le mandaron esa invitación que dice Let's Party Motherfucker. Sí, Esa le mandaron a Scioli también. Hijo de P. Claro, básicamente claro. con una pulserita tipo fiesta electrónica. Mirá. Va a haber mucha absenta, el trago predilecto de nuestra Margarita. Y Scioli dijo que sí desde el primer momento, pues es muy educado Scioli. Massa dijo que no. Salió en todos lados que no, pero ella tiene como una obsesión con Massa. Ella lo ama a Sergio Ella Massa. ama y a Malena. Cholula, ¿viste? Como Sí. uno es Cholulo, no sé, de Carmen Barbieri, de Moria Kazan. Sí. Ella muere por Massa. Yo soy y Cholulo de Malena. Nico Wiñaski, por ejemplo. Bueno, ponele, ¿ok? No seas chupamedias. Eso más que Cholulo chupamedias. Bueno, ella muere por ellos dos. Entonces ayer lo primero que hizo cuando entró al piso, porque en muchos diarios, entre ellos Clarín, había salido que no iba a ir más al casamiento, que sí, a desmentirlo como si fuera, no sé, una cuestión de Estado, que Massa. Y después le dijo a Tinelli que Malena bailaba muy bien y que había que convencer a Massa para que Malena vaya al bailando. O sea, Marcelo la dijo, chupada "Le voy a de llamar a medias de Sergio". Sirio a Massa y a Malena realmente patética. Te mando un besito, Jessy. Esta tarde no me llames que no voy a estar. 2:31, Mitre informa primero. Bueno, dale, haceme rico. Bueno, la cosa es así. Yo sabía que ibas a estar hoy al frente del programa. Entonces, como muy siempre informada. me venís diciendo que no sabés cómo hacer el know-how, que no tenés Eso, la el know-how. experiencia. Bueno, en base a eso me puse a pensar. El fin de semana pensé en vos, Leuco. Ay, Quiero que lo sonsa. sepas. Cuando estaba preparando esto dije, una modalidad para hacer negocios puede ser la franquicia. Ese me gusta, pues no tengo que hacer nada. No, no es que no tenés que Ah. hacer nada. Lo que tenés es una asociación con alguien que te cede la manera de hacer negocios. Te cuenta la fórmula que él tuvo para ser exitoso en su negocio, a cambio obviamente de dinero, ¿no? Nada de esto Claro. es gratis. Pero te lo traigo a colación hoy porque más allá de que es una manera para quien no sabe o no se ha desarrollado en determinado rubro de hacer un negocio, que mucha gente en el último tiempo me estuvo escribiendo porque en algunas compañías donde hubo suspensiones o se prevé que pueda haber despidos, mucha gente está especulando con qué hacer con la indemnización. Y esto podría ser una alternativa para algunos. Obviamente con la en general, ¿qué te decía todo el mundo? Compra dólares. Ahora no se puede, entonces, Exacto. bueno, hay que ver otros caminos. Bueno, un camino incluso para poder tener un trabajo y seguir desarrollándote puede ser la franquicia. Ahora, quiero darte algunos ejemplos, ¿no? Porque no ver. todo es éxito y quiero contarte básicamente cómo funcionan. Hay un contrato que vos firmás con la empresa que te va a otorgar a vos el derecho de uso de esa franquicia. Sí. Ese contrato tiene una duración, en promedio es de entre 3 y 5 años y lo que te comprometes a hacer es a seguir todos los pasos del desarrollo del modelo que ellos te imponen, con lo cual si querés hacer un trabajo independiente esto no es para vos, tenés que seguir, por ejemplo, en el caso de la instalación de un restaurante, café, heladería, lo que sea, una estructura hasta de cómo tenés que abrir el negocio. Claro. Desde la medida de las ventanas, el espacio físico, todo es una fórmula que tenés que llegar a seguir. ¿Son estrictos? Son muy estrictos, te pueden, todo eso está estipulado en Quitar la contrato, licencia. te pueden quitar la licencia. Y lo interesante es que haya distintas rubros y distintos niveles de inversión. Eso te quería preguntar, porque en general son caras las franquicias. Depende, mira, yo estuve preguntando un poco, hablando con Lucas Secades, que me ayudó un poquito a recolectar información, es el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, y lo que me comentaba, para que yo tuviera una idea, es que, por ejemplo, las más pedidas son las franquicias de ropa, y una franquicia de indumentaria aproximadamente te requiere una inversión inicial de 500.000 pesos. $50.000, suponete. No sé ya qué tipo Más de o cambio, menos, qué tipo de más cambio o menos, usamos. más o Más menos. de comida me sorprendiste, más ropa que comida. 500, sí. Y después lo que es restaurante, porque se demanda mucho, pero te requiere una inversión inicial aproximada de 900.000 pesos. O sea, de ahí es un poquito más alto. palito. 9 de cada 10 empresas, y esto lo tienen que tener en cuenta, más allá de la inversión inicial para montar la estructura que te exigen, te requieren también un fee de ingreso. Es un derecho por usar la marca. Aproximadamente ahí le tenés que ceder a la empresa 50.000 pesos más.
Hay una franquicia que yo tomé como ejemplo, no quiero dar el nombre porque no es mi intención hacer un chivo, sino es traer un ejemplo para que la gente se haga una idea. Es una marca de boxer que es muy popular porque en las publicidades hay un muchacho con un cuerpo interesante. Sí, estoy yo en las publicidades. Ah, ¿eras vos? Sí. Bueno, que hay en varios shoppings y hay puestos que son chiquitos y también hay locales de venta y hay mucha publicidad en la vía pública de este señor con el boxer. Sí. Bueno, esta marca de calzoncillos básicamente tiene un canon... Este ejemplo que te incomoda tanto, buscaste, está bien, dale. Pasa que es interesante de los números, yo no lo vi desde el punto de la estética. Quería hacer la descripción. Me imagino que la gente ya se dio cuenta de quién estoy hablando. El canon de ingreso es de 60.000 pesos. Bien. A eso le tenés que sumar una inversión inicial de stock de mercadería y de el armado del puesto de venta. El armado del puesto de venta son 200.000 pesos más. Ya vamos 250. 250. Sumale 100.000 en mercadería. Tenemos una inversión de prácticamente 350.000 pesos. ¿Qué hace la gente? Monta la estructura y después el 2% de las ventas mensuales se las tiene que ceder al dueño de la franquicia. O sea, ya no es que te cedí la marca, hice el contrato y me fui. Así que a tener en cuenta eso, porque una parte del nivel de ventas se la va a quedar otra persona que sería una suerte de socio tuyo. Y además me imagino que le tiene que comprar los productos a la marca, ¿no? También. Siempre, Sí, claro, lo único que por podés supuesto. vender. El recupero de la inversión, sin embargo, por eso tomé este ejemplo, me llamó la atención, es muy bajo, es de 8 meses. O sea, un plazo corto, vos invertís 360.000 pesos en este puesto, en esta marca de ropa interior masculina, y recuperás en 8 meses la inversión. El ticket promedio es de 300 pesos, o sea, cada venta hoy es de 360 pesos y tiene una facturación mensual media de 250.000 pesos. Es decir, te traje un caso exitoso y un caso popular. La realidad es que hay un montón de casos de franquicias que no han tenido un buen desarrollo. Yo me acuerdo las famosas medialunas de un pariente, que el error, por lo que estuve charlando con gente del mercado, estuvo en desarrollarse en zonas en las que del Gran Buenos Aires no convenía competir con la panadería de casa. La de barrio, claro. La de barrio. Entonces hay que hacer un estudio, primero de la zona, después de la franquicia que vas a comprar, porque probablemente tenés que confiar mucho en tu asociado y en el know-how que te está otorgando. Y después, fijarte si los números te dan en cuanto a la inversión que querés hacer y la recuperación. Y ahora que se viene el verano, hay mucha demanda, y está habiendo una interesante demanda de franquicias de heladería. Y lo que le quiero decir a la gente que esté interesada en una franquicia de heladería es que tiene que estar calculando aproximadamente para un local chico de una marca conocida unos 450.000 pesos de entrada. No es un monto bajo. Y el recupero de la inversión de la heladería, fíjate qué diferencia. Es de 1 año y medio. Paso de la indumentaria de 8 meses a un recupero de inversión de 1 año y medio. Hay una gran diferencia y la inversión sigue siendo alta. Te estoy diciendo un local chico. Hay locales grandes que cuestan mucho más, o lo de los shoppings que también son. Ahí tenés un canon de ingreso al shopping que también tenés que pagar. Años atrás era impensado que marcas importantes de heladerías o de otros de electrodomésticos ya te saquen este tipo de situaciones. ¿Por qué cambiaron? ¿Por una cuestión de guita o por...? Mira, el 90% de las marcas que están en franquicia, que se han desarrollado como franquicia, se desarrollaron en los 90. Eso para mí fue como un detalle no menor. Fue una explosión. ¿Qué pasó? Muchos industriales que en los 90 no pudieron desarrollar la industria propia, empezaron a buscar formas distintas de esparcirse y hacer negocios. Y la mejor manera que encontraron es buscando una suerte de asociados, teniendo locales propios de determinado producto o un desarrollo de servicio, y luego expandiéndose vendiendo las franquicias. O sea que hay nuevas generaciones de nuevas franquicias, pero la mayoría de las que hoy vemos en el mercado tienen una duración que viene desde los 90. Marcela Pagano, señores, muchas gracias. Esta me parece más fácil para mí, porque no tengo que pensar. Por eso te la traje. Creo que soy bastante limitadito. Señores, 23 minutos pasan de la 1 de la tarde. Sergio Hender está aquí para hablar de deportes. Yo quiero hacer el franchising de vos sos una remeras de fútbol. Claro, eso, vos sos claro. ¿De quién? No sé, pero algo que me dé guita también. Está bien, ¿no? A ver, vuelve Carlitos Tevez a la selección. Una buena noticia, ya lo habíamos anticipado, finalmente se dio. Hubo que trabajar mucho. Acordate que se había peleado con Grondona porque defendió a capa y espada el momento de Maradona cuando fue técnico en el 2010.
limó asperezas con Grondona, más allá de que Grondona ya no está más. Tuvo algún cortocircuito con Messi, con algunos compañeros, por divismo, si se quiere. Quería él ser titular y sentía que Agüero y Higuaín le sacaban el lugar. Pero bueno, todo eso se limó y estará frente a Croacia y Portugal. Yo creo que no va a estar Messi, no porque esté enemistado con Tevez, más allá de que se va a decir mucho al respecto, sino porque le van a dar algún descanso, me parece, a Lionel después de esta mala performance que tuvo el fin de semana, sobre todo frente al clásico rival. El Barcelona enfrentó al Real Madrid y se comió una paliza, y me parece que le van a dejar un poquito que recupere físico. Magallán, que se rompió los ligamentos, la imagen en la tele es tremenda cuando se le va la rodilla para atrás. Pobrecito. Ya fue operado, tiene entre 6 y 9 meses de recuperación, esperemos que vuelva rápido. Y vos es que Boca juega con Cerro Porteño, vos lo sabés muy bien. El tema es que Astrada siente que hay un negocio y que ya está armada la semifinal entre Boca y River. Está recontra caliente y lo hizo saber. Déjame creer que no, déjame creer que el fútbol es limpio y que está todo bien y que si merece ganar uno lo hará. Lo que sí veo es que el hincha de Boca y el de River, no importa quién nombre primero, digo para que no se enojen. El de Boca no quiere jugar con River y el de River no quiere jugar con Boca. Me parece que ninguno de los dos... El de hinchas. Boca por el presente y el de River por la historia. Exacto. Me parece que los dos tienen miedo porque dice uno, vamos bien, nos bajan y ¿qué hacemos? No podemos ni festejar el campeonato. Y el otro dice, como están jugando nos hacen 3 y no va a llover todos los días como pasó. Así que está bravo. Romagnoli se fracturó el codo, tuvo una luxación, se le fue el codo para atrás, tiene para 25 o 30 días. El tema es que en 50 días empieza el Mundial en Marruecos, el de clubes. Están muy preocupados en San Lorenzo. River juega frente a Estudiantes 3 partidos, recordamos, 2 por Sudamericana y 1 por el campeonato local. La duda es si Poncio, Guido Rodríguez, Boyé y Martínez descansan. Arsenal ya le ganó a Gimnasia 1-0. Y la última, hoy en la AFA, reunión de comité ejecutivo, nuevos cargos. Tesorero Espinosa de Banfield, lo reemplaza Leme, el hombre de Defensa y Justicia. Secretario general va a ser Silva de Arsenal. Secretario de Selecciones Nacionales Crespi, más allá de que estaba ahí también el presidente Tigre dando vuelta, y Angelice y Donofrio de River y de Boca respectivamente serán los vicepresidentes de la AFA, nuevos cargos en el comité ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, atención a lo que está ocurriendo en la AFA, porque cuando se empiezan a definir las cosas, se empieza a cocinar todo. Está con nosotros también de remera fosforescente. Ay, qué nuestro runner. Pero no llega solo nuestro runner. No, nunca atención, llega porque solo. llega hidratado, qué envidia. Qué lindo, qué hidratadito que estás hoy. Gracias. Solo rarito. Gatorade, era lo que quería decir, auspicia la columna de Running de Santiago García. Gracias, Gatorade. Termina octubre, empieza noviembre, que para muchos es el último mes del año runner. Y la semana pasada habíamos trazado un paralelo entre... ¿Por el calor? Perdón, ¿por el calor? Obviamente. Usan otro calendario. Tenemos un calendario ranero. De la misma manera que la semana pasada había dicho que los consejos para el calor se hacían extensivos a la población en general, si uno tiene que caminar 3 cuadras con el día que había ayer bajo el sol, obviamente que tiene que tener las mismas precauciones que un corredor. También le pasa a los corredores lo mismo que le pasa a la ciudadanía en su conjunto, que es que llega a esta etapa del año y hay un cansancio acumulado. Para muchos corredores, el Maratón de Buenos Aires es el cierre de la temporada. Todavía quedan varias carreras importantes. La Terma Adventure Race en Miramar el domingo, que la voy a ir a correr. Me parece que es la última carrera para mí del año, al menos de las carreras fuertes, las que voy a correr al máximo. También hay una North Face en noviembre, ahí está la K42 de Villa Langostura, que es uno de los grandes clásicos de aventura. Hay algunas carreras de calle, pero empiecen a darse cuenta de lo siguiente. Hay que evaluar qué tan cansado está uno. Mucha gente en noviembre cierra su año y el año runner también cierra en noviembre. Entonces, si la temperatura sube, si uno está cansado, si no tiene posibilidades de dormir como corresponde, tiene que bajar la intensidad de los entrenamientos. ¿Hay alguna manera, Santi, de darse cuenta que ya estás en el límite? Digamos, vos que tenés bastante... Sí. Vos y cualquier runner que lo hace de manera profesional, más o menos se conoce en cuánto tiempo mete un kilómetro. No, simplemente hay un momento en que un corredor dice, bueno, si corro, no sé, 70 kilómetros por semana, corro esto. Si corro 140, voy a correr el doble de rápido. No, si corres 140, capaz que corres más despacio, porque no podés incrementar la intensidad de esa manera. Y si estás cansado, si no pudiste dormir la cantidad de horas adecuadas, piensen que un atleta de elite, y nosotros no somos atletas de elite, duerme mucho, duerme una siesta, pueden llegar a dormirse 1 hora de siesta todos los días, un atleta de elite, y no tienen que ir a trabajar de otra cosa. Si duermo soy de elite. Sí, vos sos Usain Bolsos. La realidad es que si nosotros trabajamos de otra cosa,
Trabajamos de otra cosa. Entonces, si uno va a hacer el entrenamiento como si fuera una elite y aparte va a tener una profesión, está trabajando el doble. Así Siento que habla de mí. Lo importante es que hay Hoy que... Janina vino vestida de runner porque fue a correr a la mañana. Con Santiago, sí, el con runner. el mismo running team. Claro. ¿Qué pones caras que la gente no te ve? Y Diego Latorre también corre ahí. Bueno, qué banda. Así que lo importante es que como estamos acá los amateurs para disfrutar, no tiene ningún sentido sobreexigirse, porque sobreexigirse lleva a una lesión, porque puede llevar a una lesión, puede llevar a una frustración y a una sensación de que no querer correr más. Si uno se sobreentrena pasa eso. Incluso hasta Murakami en su libro ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Habla de una sobreexigencia. Digo, Murakami Murakami es un gran escritor y el libro que escribió es muy lindo, pero la realidad es que él se sobreexigió y en un momento del libro él habla de una depresión producto de esa sobreexigencia. Así que estas carreras que están acá en el calendario, disfrútenlas, sepan que si hace 30 grados de temperatura van a correr más despacio, si no entrenan en los horarios que dijimos la semana pasada, a las 6 de la mañana o después de las 6 de la tarde, van a tener que bajar la velocidad y el volumen porque se cansan, porque les va a hacer mal si no. Así que aprovechen esas últimas carreras. Está la Energizer, que es una carrera nocturna, y un poco para la patria futbolera tenemos... ¿Estás hablando? La carrera, el 16 de noviembre, la carrera de Boca. Anótame. No sé si no la conduzco. 12 kilómetros. ¿En serio? Sí. 12 kilómetros por las 12. En lugar de correr 10 kilómetros como corresponde, 12 kilómetros por las 12. Obvio. Pero ni lentos, ni perezosos. El 8 de diciembre, 10 kilómetros de River. River debería correr 14. También debería conducirla. Las cosas que dicen. No voy a entrar en polémica. Lo cierto es que ambas carreras, si no cambia su costumbre, terminan adentro del estadio. Lo cual es muy emocionante para los hinchas, tanto de Boca como de River. Otros equipos también hacen esto, pero bueno, el clásico, que iba a ser incluso el mismo día, ¿sí? Se separaron las dos carreras por razones obvias, y tanto los hinchas de River como los de Boca pueden disfrutar. Claro, si no iban a correr uno pero atrás del otro, ¿no? Uno persiguiendo a otro. Te pregunto. Pregunte. Una persona como yo. Sí, una persona como vos. Que hace un montón que no entrena. Hace un montón que no. La respuesta es no. ¿No puedo llegar a las 12 kilómetros de Boca el 16 de noviembre? No, Ni por loco. supuesto que no. Te vas a sentir mal. Por supuesto que no. Una cosa a lo para- sumo andá y digo, una cosa que se puede hacer, si sos muy fanático, te anotás en la carrera, recibís el kit y ese día vas y saludás así. Te sacas Voy fotos. como algo Eso con es una Hendler. Y no corres. Hay que entrenar de a poquito. Te dejo deberes para la próxima. Sí. ¿Qué opinás de lo que corren con el perro y o carrito de bebé? Para la próxima. ¿Me lo preparás? Quiero saber la opinión de un tipo que sale a correr. Ojo que tenemos un compañero en el running que va con el carrito. Repito, mucha gente que sale con el perro Es cierto. Sí. y mucha gente que sale con el carrito de bebé. Sí. Para, no sé si porque no puede Te dejar al nene Lo o vamos porque- a desarrollar, pero te doy una respuesta. Ninguna de las dos cosas que mencionaste son disciplina olímpica. 1 de la tarde, 32 minutos. Melo, querido, ¿cómo le va? Diego Leuco, buenas tardes, saludos para todos. Muy bien, tenemos que hacer el trotecito, porque estoy muy apurado el día de hoy. Bueno, muy bien. Vamos a hablar una vez más del tema de la rotura de los silobolsas. Sí. Por el momento hay un llamativo silencio oficial. Ningún funcionario del gobierno nacional salió a hablar de estos hechos, ni tampoco se han comunicado con las víctimas de los mismos. Teniendo en cuenta lo que comentábamos ayer, ¿no? Sobre cómo el silobolsa facilitó las tareas de cosecha y también generó un aumento en la producción de granos. Sí se pronunciaron algunas de las entidades del campo. Ayer fue el turno de la Sociedad Rural Argentina y hace instantes los integrantes de esta entidad se solidarizan con los productores afectados y recomiendan hacer las denuncias correspondientes frente a estos hechos delictivos. Desde CRA dicen que estos sucesos se desarrollan en coincidencia con la propaganda oficial que demoniza el trabajo y la inversión del productor, así como sus herramientas comerciales conocidos como silobolsas. Es por eso que los miembros de CRA dicen que acontecimientos de estas características deben llamar a la reflexión a las autoridades nacionales para modificar la visión y el discurso sobre la propiedad privada, ya que los constantes agravios hacia el sector agropecuario incitan a la violencia, generándose un caldo de cultivo para este tipo de acciones. Diego. Muchas gracias, maestro. Hasta mañana. Gracias a vos. Abrazo grande. Hasta mañana. Adiós. No las probé, pero... ¿No las probaste? No, igual digo gracias. Yo soy una persona muy ansiosa y me pasa que veo solcito, veo que no ha llovido, veo que es una temperatura agradable, 25 grados, 2 décimas en este momento, y quiero que llegue ya el fin de semana. ¡Ya! Sí. Quiero que sea ahora mismo sábado.
por suerte está Karina Vilela aquí con nosotros para recomendarnos algunas cosas para hacer. Y este fin de semana, además de tener un clima ideal, vas a tener un lugar fantástico donde disfrutar del mundo del vino, Diego. Ah, mira qué bueno. Vinos y Bodés abre sus puertas el día jueves. Realmente viene con situaciones renovadas, vas a tener y poder disfrutar desde música en vivo, va a haber lo que se llama food truck al aire libre, donde podés comprar y comer tapas y probar algunos tipos de comida finger food, pero sobre todo va a haber una barra de tragos elaboradas con vinos. Perfecto para Maru Dufard. Perfecto para Maru. La borracha de la mesa. Perfecto para que vaya Maru y pruebe tragos con distintas cepas, donde va a intervenir la Escuela Argentina del Sommelier, que yo soy parte de ese staff hace muchísimos años. Va a haber un almacén de vinos donde podés comprar el vino que más te gustó en la feria y llevártelo. Y la novedad es la primera guía móvil en Latinoamérica de vinos argentinos para obtener mayor información, que es Vinomanos. Así que a disfrutar del mundo del vino, la entrada tiene un valor de 200 pesos y está abierta de 18 a 23 horas, pero va a ser calor. Y te veo con algo en la mano que me trae unos recuerdos. Y yo no puedo más, señor. Si usted se alejó y está escuchando la radio, regrese a la pantalla de HD porque le vamos a dar una clase a Janina Latorre del protocolo del abanico. Qué bueno. Con un abanico topísimo. Cristina usa abanico. A lo locomía. A lo loco. Que están en Argentina. Vinieron el programa de Mariana. El otro día estuve con los Locomía, no voy a decir más. Yo también, en el programa de Mariana. ¿Dónde estuviste? El programa de Varano. Ah, claro, están por todo la locomía. ¿Sabes lo que les pasó? ¿Qué les pasó? La crisis en España, vinieron a currar acá a Argentina. Ajá. Trabajar. Currar en España se llama trabajar, se dice currar, así que y están de gira laboral. Bueno, contemos que el abanico, la realidad es que fue un instrumento indispensable desde los siglos 1500 en adelante. Y si bien tiene su aparición, como cuenta la historia, con Adán y Eva. Me está jodiendo. No, es aparentemente Eva estaba durmiendo. O sea, ¿no tenía ropa, pero tenía un abanico? No, escucha esta. Eva estaba durmiendo. Adán la miraba y la miraba y la miraba y la miraba. Se despertó. Sí. Se despertó y ante esa mirada bastante insinuante agarró una hoja del árbol y se empezó a abanicar. O sea que el abanico nace con la historia de Adán y Eva, según cuenta la leyenda. Qué linda leyenda. A partir del siglo VII los abanicos comenzaron a elaborarse en el mundo asiático. Sabemos que es el mayor productor de abanicos, pero no el más solicitado porque... Las mujeres, ¿qué nos gustan de los abanicos? El arte, más allá de la función. La funcionalidad, ya sabemos que es o para ahuyentar insectos, por eso nació el abanico, para refrescarte y hasta para cubrirte del sol. ¿Sí? Las tres funciones de un abanico. Es lo más tener un abanico en la cartera. Es lo más tener un abanico y más si lo has heredado, ¿no? De alguna abuela o esos abanicos antiguos elaborados con varillas de marfil. Cuando era chico le rompía todos los abanicos a mi bobe. A mí me encantan los abanicos. ¿Por qué hacías eso? No, pero de torpe, ¿viste? Lo abría al revés, se me caía, lo abría de más, entonces se soltaba una de las maderitas. Varillas, las varillas. De las varillitas. El abanico está compuesto por varillas y por tela de seda, ¿sí? ¿Te gusta ese abanico? Sí, es muy lindo. Ágata Ruiz de la Prada. Hay algunos bellos con incrustaciones de piedras preciosas. Sí. Y hay un protocolo, Cari, porque yo lo veo, por ejemplo, te veo a vos con el abanico y te queda bárbaro. Lo tienen No, es una foca abanicando. y no es muy elegante. Sí, más de la mujer, ¿no? Porque el hombre, no sé si... Hay todo un lenguaje. Ustedes saben que en la antigüedad la gente enviaba flores y no era te envío un ramo de flores, sino la cantidad, el color, tenía un mensaje detrás de ese ramo. El abanico también tiene todo un lenguaje de coquetería y de galantería total. Dime qué abanico usas y te diré quién eres, más o menos. Algo de y también, absolutamente. Y cómo lo mueves y lo ves y lo que quieres decir. ¿Hay sexo y abanico? Hay mucho sensualidad a través de los gestos. El lenguaje del abanico. El lenguaje del abanico, y ello vamos a hablar ahora. ¿Sí? Los cristianos utilizaban el abanico, o sea que también viene con un tema de religión, que lo utilizaban para visitar enfermos y para las celebraciones de iglesia. Pero lo que pasaba en la corte con el uso del abanico era el un mensaje sin tener que decir una sola palabra. Ah, como una especie de lenguaje de señas. Total, pero... El lenguaje era la expresión máxima, la expresión máxima a través de si me tapo un ojo, si lo tiro al piso y vos no lo agarrás, ya sé que no tenés
ganas de tener nada conmigo. Ahora, el primer hombre que se acerca a levantarte el abanico es el que se supone ganó tu corazón. O sea, ya arrancaban con el simple movimiento de qué pasa si yo dejo deslizar el abanico hacia el piso y si vos no reaccionás, ya estás enviando un mensaje, no me interesa. Levantame el abanico. Si estamos ahí con Levantame Nico, el abanico. Nos tiramos de palomita al piso con Nico, a levantar todos los abanicos de... Vamos a empezar, Janina, entonces. ¿Te levanto el abanico? No, tenés que decirle a Nico, andate, me aburrís. ¿Y cómo se lo dice? No, así no porque se queda. No, así no, porque es agresivo. Sí. No, las mujeres eran coquetas y galantes, no eran agresivas. ¿Cómo es? Así que tenés que levemente bostezar mientras te abanicas. Eso es, me estás aburriendo. Ay, pero qué feo. Creo que entendí. Bosteza mientras se abanica un poquito, eso es me aburrís. Eso andate. me estás aburriendo. Let's go, ¿sí? Winiarski, let's go. El abanico Vestida de al runner y hombro derecho. abanicándome. Vamos por las cosas feas primero. Dale. Después, Sí. después le vas a declarar tu amor. Oh, Bien, justo Nico. estamos en el trance de me aburriste y por lo tanto creo que te odio. El creo que te odio es llevo mi abanico al lado derecho, al hombro derecho. ¿Acá? Uf, Creo que te odio. terrible. Con cara, Muy exacto, bueno. con cara de mala. En este momento en HD, Hasta ahí Hoy me estamos. abanico toda la tarde al lado de mi marido al derecho. en Mitre HD están viendo esta clase práctica de cómo abanicarse con significado, que está Bien, dando Karina ahora, Vilela. Después te Nico puedo ya mostrar- está conquistando tu corazón. Ya lo estás mirando. Porque de otra es manera. No hace buenazo. falta acercarte, no hace falta acercarte. El abanico es el que habla en el cuerpo. Bien. Mirá qué le hago con el Entonces, abanico. con el abanico cerrado, vas a más exacto, fálico. lo vas a llevar, digamos, Así. señalando el piso. ¿Así? Sí, y así ¿Y lo le estás abro? preguntando, no, todavía no, y ahí le estás preguntando Entregada. si él te quiere. Y Nico va a tener que contestar o con la mirada, con un gesto, con algo. No, dice que bestia. Después me decís qué significa esta foto con el abanico. ¡Wow! ¡Qué foto negra con el abanico! Eso ¿Dónde soy lo pueden ver los tremenda. oyentes? Colgala en La voy a el poner. arroba de Radio A Mitre. ver, tráemela. A ver. ¿Qué? Me copó Wow. la Hay una foto muy sexy de Adriana Verón con un abanico. ¿Estás dejando al descubierto tu ojo derecho? Sí. Bien, estás diciéndole cuándo nos vemos. ¡Upa! Al que le está- ¿A quién le enviaste esa foto? Siempre fuiste rapidonga, negra. Hasta con abanico ¿A quién es le rápida enviaste la esa negra. foto? La negra ni todo tiene una Todo cosa le- sexual en su vida. Bueno, entonces, le vas a declarar tu amor Sí. y le vas a preguntar a No me Nico mires cuándo mal. lo ves. Tenés que abanicarte dejando solo el ojo derecho. ¿Cómo? Claro, lo ves con el ojo derecho. Cuidado, no te saques un ojo, Estoy Yani. buenísima. Tapate el ojo izquierdo mientras te abanicas y dejas solo el derecho para que Ah, no claro, te sí, vea. No, este es el izquierdo. Sí, burro. Tapate el izquierdo. Tapate Tapar el otro izquierdo. Está bien, ¿Sos está bien. disléxico? Taparte el izquierdo para que con el derecho le preguntás cuándo te ves con él. Ay, pero Y él qué- tiene que contestar, obviamente de alguna manera te tiene que hacer llegar la ¿Y, vos, respuesta. ¿Y él cómo me dice que sí o que no? Te ¿Qué tiene se que abanica él? contestar. Te tiene Cabecea que como en el contestar. bailongo. Te puede invitar a bailar y te da la respuesta al oído, por ejemplo. Esa Después de no, abanicar. bueno. Esa me gusta. Bien, ofrecer un abanico es una plena declaración de amor. ¿En O sea, serio? suponte que vos lo veas transpirando a Nico y le digas, ¿querés mi abanico? Oh, justo. ¿Querés mi abanico? Prendela. ¿Querés mi Era abanico? romántico, era más romántico ¿Qué? que Hugo al final. Bueno, ¿querés pasar ¿Cómo al conmigo? final? Porque cuando me dijeron Iba prueba con vos dije que no probando. me gustabas. Ah, no dije escuché que me toda esa gustaba parte. Wiñarski, no, fue off. Ah, de en off aire. the record fue, Después me está bien. ofrecieron a este chico García, dije que no me calentaba, pedí a Wiñarski, pero al final Y es bueno, modo. jodete, Gracias a Dios. jodete. Bien, estar hablando con un hombre y señalarte con tu abanico es que estás muy interesada en ese señor. A ver, hablar y ver con quién estás interesada. ¿Pero qué hago? ¿Abro el abanico? Pero abierto o cerrado. Suponte que estés abanicándote y de repente posás la mirada en un hombre que te interesa. Cerrás ¿sí? el abanico. Cerrás y te señalas. Lo llevas hacia tu cuerpo. Sí, ahí- cerralo y seguí. No, eso es bien directo. No, no, a mí, a vos te tenés que señalar. A vos misma. Vos misma te señalás. Exacto. Exacto. Cuando hablas te estás entregando al Pones señor. caras, Leuco. Yo te estoy haciendo el entre Es también. más sexy Leuco que Wiñarski. Bueno, seguí con Diego. Igual si con, te las- parece. con las caras que poner no es necesario el abanico. Se supone que es un lenguaje. Se supone que es una más galantería, el abanico con tiene que sutileza ver. dice lo que el rostro oculta. Exacto. Claro. Vos no podías ser tan García. Exacto, me acabo de obvio. decir. Cállate, García. Vos no podías ser tan obvio en la corte
corte y no podías estar revelando todo lo que te pasaba Estábamos con en las la corte. personas. Estábamos en la corte. Va a ser poco diplomático esto, pero todas las cosas que inventó la humanidad para tener sexo es impresionante. Sí, es verdad. Es todo para eso. Absolutamente todo lleva ese ¿Cómo lugar. vamos a la cama con el abanico? ¿Se abanicaban en la cama? Supongo que Eso sí. tendrías que haber Hacía averiguado. calor también. Bueno, lo podemos averiguar y lo podemos poner en Tenés el que hacer Facebook. protocolo y sexo. ¿Te parece? Te digo que garpa más. No es necesario. Garpa más. No es necesario. Bueno, taparte el oído izquierdo con el abanico. El ¿Qué hago oído con el auricular? izquierdo. Es no reveles nuestro secreto. Leuco te Que quede mato. entre vos y yo. Ay. Exacto, no cuentes nada. Ahora, al nada. final, pero- ¿Así abanicándote? ¿Como un jilguero? No, me parece que no es necesario. Pero, Cari- Podés llevarlo así. Así. Podés Karina, tocar, ¡Leuco! Me imagino a los Dale, pibes, papi. pero imagínate a los pibes en el boliche. Ponete media Che, pila, Leuco. le dice a uno, se tapó el ojo derecho, ¿qué significaba esto? Claro, porque hay que acordarse todo Totalmente. Bueno, era el lenguaje de la Qué galantería, lindo. la coquetería de la época. Tenías que tener destreza, tenías que manejar realmente los movimientos con suavidad y poder transmitir lo que vos querías decir, ¿no? Y si no te lo sabías y mandabas un mensaje inadecuado, después tenías sorpresas. Bancátela. Por ejemplo, si vos sujetabas el abanico y lo llevabas contra tu pecho, del lado del corazón, te voy a amar toda la vida. Ay, Se lo Leuqui. decías a alguien Sonsa. inadecuado y agárrate, Catalina, te iba a buscar seguramente, te iba a torturar. Y no, vos me lo dijiste. ¿Cuánto ¿En qué pasa momento? el abanico? Mira que El yo creí abanico que era no para ma- no menopausia, miente. el abanico, ¿no? El abanico no miente. El abanico no miente. Estabas abanicándote, ¿no? Tenías como Sí. mucho calor. Ay, Lo sí. cerraste lentamente. Upa. Y quiero decir, estoy completamente de acuerdo con vos. Qué Ay, buscona. Leuco. Bien. Y si llevas... La cara de Leuco me apagó. Si lo abrió lentamente, Sí, lo estoy pensando. Dame tiempo. Está pensando tu propuesta. pensalo, Yanni. Y si lo hago así Perfecto. como soy yo, Ya está decididísimo. Y ya para cerrar, si te tocas la boca con el abanico y vas y Leuco. venís, significa sigamos charlando en privado. o sea, apretemos. Lo que vos quieras en Trancemos. privado. Mira, sería. Yanni, quedan 6 minutos de programa, nada más, no te preocupes. Ahora seguimos Ahora va charlando, baño. seguimos charlando en privado. Si les quedó alguna duda, lo pueden googlear en el Facebook del Centro de Diplomacia Karina Vilela. Genial, Karina Vilela, espectacular los consejitos que nos estás dando. Hay novedades para el 2015, Yanina, en la En televisión. la televisión argentina hay grandes novedades. Primero hubo una reunión entre los grandes ejecutivos de todos los canales que me parece que estuvo bueno y llegaron a la conclusión de que no van a estrenar nada en el verano. ¿Viste que siempre en enero o en febrero se sacan programas Sí, nuevos? claro. No, todo lo nuevo va a ir en diciembre y o en marzo. Un acuerdo fue de cúpulas. Sí, exacto, entre todos los grosos de todos los canales y no van a Mirá vos, estrenar nada de qué nada. dato, ¿eh? En el 13 es en el que menos cambios va a haber. Vamos todavía. Sí, vos seguís, el diario de Mariana sigue todo, o sea, hasta ahora no hay ningún tipo de rumor. El único que está en duda, aunque no lo creamos, es Tinelli. Parece que el programa es de un costo muy elevado y ya empezaron a reunirse porque el 13 no sabría si Yo me hacerse muero, cargo si no soy para Tinelli me muero. No sé qué hacer a la noche. Leuco, sos un chupamedias de- ¿Por qué? de Canal A mí me 13, gusta. pero No, bueno. me gusta el programa. Y lo nuevo que vendría es la novelita que va a salir de Facundo Arana, que como no Con se Gaetani, puede... ¿no? Exactamente, dicen que va a estar muy buena y empezaría en diciembre, porque todo lo nuevo va en diciembre o hay que esperar hasta marzo. Donde va a haber un montón de cambios es en Telefe. Desembarca el programa de cocineros argentinos que hoy está en la TV pública y va a ir a Telefe después de AM todos los días a las 12 del mediodía. Van a hacer un pase en vivo muy divertido. Qué cambio impresionante ¿Viste? este, Muy ¿eh? impresionante. Después de eso va a venir el Le está noticiero. yendo muy bien económicamente a la que hace ese programa. Así que bueno, es el salto. Bueno, va a ir a supongo que Telefe, tiene es que un ver salto con- grosso y van a hacer un pase en vivo muy divertido con Lozano en AM, que va a estar bueno, pues Lozano es muy divertida Muy para bien, qué eso. bueno. Bueno, después a las 4 de la tarde va a venir un programa nuevo de entretenimientos todas las tardes, que creo que va a ser con el Gran Yudica, y los viernes a la noche va a tener su mega show a nivel federal. Después van a empezar ficciones, hay una que ya está casi producida y va a empezar a grabarse en enero o febrero, que es la de Charry y Duplá. Es de Underground, es de Pero no, Ortega, la va a hacer Telefe, no la va a Ah. hacer El Árbol también, que es la productora de Charry, acordate que Ujú. tiene una productora Sí, él, claro. no la va a hacer Telefe, no aceptó que la produzca él, va a ser una producción integral hasta ahora de Telefe. Ellos dos hace un montón, desde los Buscas que no trabajan juntos, Claro. hace pero un montón. Y se está preproduciendo otra nueva con Natalia Oreiro, dirigida por Campanella, que dicen que va a estar muy buena, pero esa está en etapa de producción, no ¿En hay Telefe nombre. también? En Telefe también, que son las dos ficciones grosas que va a largar Telefe. Y para la segunda mitad del año van a venir las ficciones de Ortega. Un segundito, simplemente un saludo a Campanella, que hoy está estrenando una serie norteamericana dirigida por él, impresionante. Bueno. Campanella sigue dirigiendo en Hollywood, un genio. Un genio total. Y la va a dirigir a nuestra Natalia Oreiro. Bueno, para la segunda mitad
mitad del año vendría Ortega, como siempre, con una ficción graciosa o una comedia como tiene ahora Viudas, que todavía no hay nombres ni nada, y 2 unitarios, que uno lo más probable es que sea sobre el clan Pucho con Diego Peretti. Mirá. Y después todo lo demás en Telefe va a seguir igual. Va a venir un reality nuevo que va a estar muy bueno, que fue muy famoso en Israel, que se llama Rising, que es sobre talentos musicales, que vas a poder votar con tu control remoto interactivamente desde tu casa al programa. Wow. No sé cómo eso lo van a instalar. Telefe ya está trabajando en todo eso para que la gente pueda votar con el control remoto. Bueno, gran año que se nos viene 2015, se nos ha terminado el programa, faltan 3 minutitos para las 2 de la tarde, ya está el señor Tato Yang, Guido Martínez, María Isabel Sánchez, Rolo Villar, están todos los encendidos en la tarde, aquí estamos todos con los abanicos. Así, y les decimos hasta mañana, chau. La nata sin filtro.